Estniesel no es más que un joven noble sometiéndose a su evaluación mágica, con la esperanza de obtener atributos aceptables que hagan sentir orgullosa a su familia. Los presentes observan llenos de expectativas, pero el resultado revela que posee el atributo oscuro. Su hermano pierde por completo la calma ante semejante poder maligno, mientras nuestro protagonista se lo toma con sorprendente serenidad y su padre insiste en que debe tratarse de un error. Por desgracia para ellos, el Papa confirma que la evaluación es totalmente correcta, haciendo que el anciano empiece a sudar de puro pánico, al comprender que su hijo predilecto acaba de convertirse en un señor oscuro. Estniesel ya esperaba este resultado, así que se deja caer sobre el sofá, y suelta un suspiro largo y agotado para relajarse. Su doncella le sirve té y le pregunta si las cosas salieron mal con su padre. Él admite que, aunque había previsto lo ocurrido, aún así le duele un poco. Mientras contempla la ventana sumido en sus pensamientos, recuerda los años de estudio de su infancia, cuando rebuscaba en armarios vacíos cualquier pista relacionada con la magia, mientras su familia lo observaba con grandes esperanzas que él era incapaz de comprender. También recuerda las rabietas que hacía de niño bajo la atenta y fría mirada de su hermano, incluso cuando su padre estaba ocupado consintiéndolo y acariciándole la cabeza. Estniesel espera que aquellos 8 años de esfuerzo no terminen derrumbándose sin más, pero su doncella solo lo mira completamente desconcertada, justo antes de que la puerta se abra de golpe. Su hermano irrumpe en la habitación y le exige que lo siga de inmediato, conduciéndolo directamente al salón principal para presenciar su destierro oficial. Allí, el anciano proclama furioso que una familia tan orgullosa como la suya no puede albergar a un mago oscuro, dejando a nuestro protagonista totalmente atónito ante la noticia. Estniesel intenta defenderse desesperadamente, recordándole a su padre todos los años de esfuerzo que ha dedicado, pero su hermano lo interrumpe de inmediato, consumido por la ira, llamándolo un monstruo y un sirviente del dios del mal. Cuando intenta acercarse a él, su hermano le aparta la mano de un golpe, dejándolo completamente destrozado por aquel rechazo tan cruel. Con el corazón hecho pedazos, termina desplomándose sobre el frío suelo. Su padre, impasible, ordena al hermano que saque de allí al muchacho inconsciente, pero una sombra oscura cobra vida de repente y desvía la mano del hermano con un simple movimiento, dejándolo paralizado por el impacto. Después de soportar semejante trato, Estniesel decide que ya no volverá a quedarse callado, y declara con absoluta calma que abandonará el lugar por voluntad propia, dejando a toda su familia completamente desconcertada por la seguridad que transmite de repente. Exige saber si realmente piensan desechar todos los años de esfuerzo que ha dedicado. La abrumadora presencia que desprende hace que todos empiecen a temblar de miedo. Con frialdad les exige una respuesta clara, mientras su hermano entra en pánico, convencido de que esa aterradora presión proviene del poder del dios del mal. Estniesel simplemente mantiene la mirada en silencio hasta que su hermano grita que queda oficialmente desterrado al territorio maldito de Helena. El protagonista reconoce al instante ese lugar como la legendaria base del dios del mal. Su enfurecido padre se burla de él, asegurando que todavía tiene otros métodos para obligarlo a marcharse, e inmediatamente llama a alguien para que se lleve a su hijo por la fuerza. Unas pesadas botas acorazadas resuenan en el salón mientras Estniesel observa al recién llegado con total serenidad. Lo reconoce al instante cuando un gigantesco caballero cubierto por una armadura completa aparece frente a todos. El misterioso guerrero permanece completamente en silencio, limitándose a devolverle la mirada. Todos contienen el aliento esperando lo que ocurrirá a continuación, mientras el hermano de Estniesel le advierte que ese caballero legendario es extremadamente peligroso, solo para quedarse completamente fuera de sí cuando Estniesel lo saluda con total naturalidad. Estniesel comprende que, como futuro jefe final, ese caballero no es más que un enemigo de introducción para él, mientras el enorme guerrero le exige que revele quién es. Sin inmutarse, nuestro protagonista lanza un hechizo y ordena a las sombras que se muevan, desatando un relámpago oscuro que impacta de lleno contra su adversario. El legendario caballero grita mientras la magia termina por dominarlo. Estniesel permanece inmóvil, irradiando una presencia imponente, mientras el gigantesco guerrero cae al suelo completamente derrotado. Su familia solo puede contemplar la escena en absoluto silencio, y su hermano tiembla al comprender el verdadero terror de la magia oscura. Incluso el propio protagonista queda sorprendido por el poder que acaba de demostrar. Observa su mano y afirma con total seguridad que, en realidad, él es el más fuerte, antes de abandonar tranquilamente la enorme mansión, dándose cuenta de que ni siquiera necesitó aprovechar sus conocimientos del juego. Suelta un suspiro y decide que, al menos, debería mostrar algo de gratitud. Pero en ese momento su doncella se acerca incapaz de creer lo que acaba de presenciar. Él se apresura a tranquilizarla, asegurándole que en realidad no ha matado a nadie, aunque ella sigue preguntándose si de verdad continúa siendo el joven amo al que conoce. Estniesel la mira sorprendido por la pregunta y con una sonrisa, bromea diciendo que simplemente despertó su verdadero potencial mágico. Ella solo puede devolverle la mirada, atrapada entre el silencio y una profunda preocupación. Ella le pregunta cuáles son sus próximos planes, y Estniesel responde que piensa viajar a Helena, con la intención de encontrarse con el dios del mal y preguntarle por qué la magia oscura es tan despreciada. Se queja de que nadie ha sido capaz de darle una respuesta clara, dejando a la doncella completamente atónita ante una declaración tan inesperada. Ella comienza a mostrarse nerviosa, como si ocultara un secreto, antes de decirle que quiere enseñarle algo muy importante escondido en la mansión. Lo conduce hasta una oscura y silenciosa mazmorra, donde
donde le revela a una joven elfa oscura encadenada dentro de una jaula. Schniesel la observa y reconoce de inmediato que pertenece a esa rara raza. También recuerda los rumores que afirman que los elfos oscuros son sirvientes del dios del mal. La doncella le explica que la desafortunada chica fue llevada allí para ser vendida como esclava, y Schniesel le advierte de las graves consecuencias que enfrentarán si alguien los descubre. Sin embargo, ella solo lo mira con los ojos llenos de emoción, recordándole que fue él quien le enseñó a ayudar siempre a quienes lo necesitan. Con orgullo, afirma que únicamente está haciendo lo que corresponde a una doncella leal, dejando a Schniesel profundamente conmovido por aquellas sinceras palabras. Él deja escapar un leve suspiro al darse cuenta de que esos 8 años de esfuerzo realmente significaron algo para alguien, justo antes de que una enorme sombra oscura aparezca de repente detrás de ella, dejándola completamente desconcertada al no entender con quién está hablando. La joven elfa oscura observa la escena en absoluto silencio, con una pequeña chispa de esperanza brillando en sus ojos, mientras Schniesel y su doncella intentan comprender lo que está ocurriendo. Nuestro protagonista adopta una expresión completamente seria, cuando de pronto un misterioso hombre irrumpe desde lo alto. A pesar de su espectacular entrada, el desconocido mantiene una calma absoluta. Schniesel exige saber si ese hombre tiene alguna relación con las desgracias que rodean a su magia oscura, y le ordena que revele de inmediato todo lo que sabe. El desconocido deja escapar un suspiro y finalmente acepta colaborar, prometiendo contarle los secretos más profundos de todo ese mundo de fantasía. La historia retrocede entonces hasta un moderno edificio de oficinas, donde un desarrollador trabaja solo entrada la noche, observando el reloj mientras ya han pasado las 11. Sanada está completamente agotado después de una interminable cadena de horas extras. Al darse cuenta de que lleva 4 días sin regresar a casa, su arrogante jefe aparece de repente y deja sobre su escritorio otra montaña de correcciones relacionadas con los personajes. Entre esos documentos se encuentra nada menos que la ficha del personaje de Schniesel. Sanada señala que esa tarea en realidad le corresponde al jefe, no a él. Sin embargo, el superior se limita a reír y asegura que está demasiado ocupado mejorando el juego, dejando a nuestro protagonista completamente sin palabras ante semejante descaro. Una amable compañera de trabajo se ofrece a encargarse de parte de sus tareas, pero el arrogante jefe descarta sus preocupaciones entre risas. Sanada intenta tranquilizarla diciéndole que terminará el trabajo enseguida, aunque de pronto una intensa sensación de mareo comienza a invadirlo. Su silla de oficina se desliza inesperadamente, haciéndolo caer con fuerza al suelo. Sus compañeros, presa del pánico, empiezan a gritar su nombre, mientras piden desesperadamente que llamen a una ambulancia. Su conciencia se desvanece rápidamente hasta quedar envuelta en una oscuridad absoluta, hasta que la preocupada voz de su doncella logra traerlo de vuelta. Al abrir lentamente los ojos, se encuentra frente a un techo completamente desconocido. Nuestro protagonista se incorpora sobre una enorme y lujosa cama, solo para encontrarse con una doncella que lo observa con evidente preocupación. Confundido, recorre con la mirada la elegante habitación, mientras ella continúa observándolo en silencio, inquieta por su extraña reacción. Intenta comprender por qué hay una sirvienta frente a él, pero ella rompe el silencio llamándolo joven amo Schniesel. En ese instante se queda completamente atónito al comprender que realmente ha reencarnado en el trágico mago oscuro que él mismo estaba diseñando. Poco a poco se acerca para examinar su nuevo cuerpo, y, al tocar el reflejo del espejo, queda totalmente paralizado por la sorpresa, al darse cuenta de que su conciencia ha quedado atrapada dentro del cuerpo de aquel joven del mundo de fantasía. La doncella le pregunta si se encuentra bien, sacándolo de su estado de pánico, por lo que él le pide un momento de privacidad para intentar asimilar todo lo ocurrido. Ella hace una respetuosa reverencia y abandona la habitación, dejando que las pesadas puertas se cierren tras ella. Él contempla sus manos sin saber qué hacer, completamente abrumado, mientras a través de la ventana se alza un inmenso castillo de fantasía. Solo en aquella gigantesca habitación, termina aceptando que realmente ha reencarnado dentro del mismo juego que creó. A lo lejos distingue una figura que se aleja y reconoce de inmediato a su frío hermano mayor. El pequeño Schniesel reúne valor para intentar hablar con él, pero su hermano reacciona con un gesto de absoluto rechazo. Lo único que quería era acercarse a él, pero termina siendo empujado con violencia mientras lo llaman un niño maldito. Se queda completamente solo, incapaz de entender por qué toda su familia lo desprecia tanto. Baja la mirada hacia sus manos y acepta el trágico papel que le ha tocado vivir, recordando cómo la constante hostilidad de su hermano marcó toda su infancia. También recuerda que desde el mismo día de su nacimiento fue considerado una completa anomalía dentro de aquella familia noble, hasta que un repentino grito lleno de furia lo sobresalta por completo. Desde detrás de los arbustos, observa la escena con nerviosismo, completamente paralizado por el miedo ante lo que está presenciando. Su enfurecido padre está gritándole a la doncella por haber recogido unas flores, alegando que un niño maldito solo merece recibir lo mínimo indispensable para seguir con vida. El pequeño Schniesel contempla todo en silencio, profundamente herido por la crueldad de su padre, mientras la bondadosa doncella intenta defenderlo desesperadamente, solo para recibir una violenta bofetada del anciano, dejando al pobre niño completamente horrorizado. Su padre continúa humillando a la doncella mientras permanece tendida en el suelo, pero el pequeño Schniesel corre de pronto hacia ellos para intervenir, colocándose delante de ella con una firmeza silenciosa. Mira a su padre con absoluta determinación, dejando al anciano completamente desconcertado
por su inesperada aparición. Sin contenerse, exige que se disculpe con la doncella de inmediato, provocando que el arrogante noble apenas pueda articular palabra por la incredulidad. De repente, una aterradora aura oscura comienza a arder alrededor de Schniesel, mientras su magia responde directamente a la ira que siente, haciendo que su padre tiemble ante la sombra del futuro señor oscuro. El hombre empieza a sudar profusamente, completamente inmovilizado por aquella presión, mientras el pequeño Schniesel mantiene su mirada firme e inquebrantable. La preocupada doncella llama desesperadamente a su joven amo, y se interpone rápidamente para protegerlo de cualquier peligro. El arrogante noble aprieta los dientes, obligado a aceptar su derrota. Justo cuando la aterradora aura oscura de nuestro protagonista finalmente desaparece, un pesado silencio se apodera del jardín mientras ambos permanecen frente a frente, hasta que el anciano, consumido por el rencor, grita que desearía que Schniesel jamás hubiera nacido. La bondadosa doncella abraza de inmediato al pequeño para consolarlo. Ese momento fortalece aún más su determinación de sobrevivir a cualquier desafío que le depare aquel mundo de fantasía. Entonces recuerda que la madre de Schniesel murió durante el parto, motivo por el cual toda su familia terminó odiándolo, y comprende que fue él mismo quien escribió ese trágico pasado. También recuerda el poder de su magia oscura y aquel aterrador episodio de su infancia, cuando una oleada de emociones oscuras estuvo a punto de consumirlo por completo. Sabe que esa influencia corruptora es, en realidad, obra del dios del mal de ese mundo, quien termina convirtiendo a Schniesel en un trágico jefe intermedio destinado a ser derrotado. Eso significa que el cuerpo que ahora habita está prácticamente condenado a sufrir una muerte espantosa, dejándolo rodeado de incontables señales de un destino fatal. Aún así, se mantiene firme y decide encontrar la forma de reescribir ese futuro trágico. Schniesel le pregunta al misterioso desconocido qué significan exactamente todas esas señales de desgracia, pero la reacción repentina del hombre lo toma completamente por sorpresa, al percibir una extraña presencia justo a su lado. De repente, una proyección fantasmal de su propio cuerpo aparece flotando en el aire, observando al visitante con una intensidad inesperada. El desconocido abre los ojos de par en par y reconoce al instante el alma del joven amo. Aquel espíritu de aspecto moderno le exige desesperadamente a Schniesel que le devuelva su cuerpo de inmediato, pero nuestro protagonista admite que no tiene la menor idea de cómo hacerlo. El espíritu aprieta los dientes, completamente frustrado, antes de exigir saber quién es realmente nuestro protagonista. Sonata responde con cierta incomodidad que, en cierto modo, él es uno de los creadores de ese mundo. Aquello lleva al joven amo a preguntarle si, entonces, es un dios. Nuestro protagonista permanece inmóvil, sin saber cómo responder, mientras el espíritu rompe a reír, convencido de que un completo lunático se ha apoderado de su cuerpo. Sonata deja escapar un suspiro y decide revelar una verdad capaz de cambiarlo todo. Con total calma, explica que aquel mundo de fantasía no es más que un videojuego. El espíritu del joven amo queda completamente paralizado por la impresión. Mientras intenta comprender siquiera qué significa un videojuego, Sonata baja la mirada y le dice con total seriedad que conoce absolutamente todo, incluso el trágico destino que le espera. Para demostrárselo, le muestra una visión en la que la santa es derrotada y le explica que el dios del mal terminará corrompiendo por completo su mente, transformándolo en el jefe oculto definitivo destinado a acabar con la salvadora. Después de eso, el grupo del héroe irá tras él para vengarse. Sonata le advierte que seguir ese camino solo puede conducirlo a una muerte segura. Sin embargo, el espíritu del joven amo no hace más que llamarlo loco. Entonces Sonata le explica que esa sensación de perder el control es, en realidad, la influencia del dios del mal, dejando al joven completamente incapaz de creer lo que acaba de escuchar. Finalmente, le exige saber por qué Sonata está ocupando su cuerpo, pero nuestro protagonista no puede hacer otra cosa que ofrecer una torpe disculpa, sin saber cómo explicarlo. Sonata le señala que, si Schniesel muere, ambos desaparecerán junto con él, así que no les queda otra opción que colaborar para evitar ese trágico final. El espíritu del joven amo termina aceptando aquella absurda realidad a regañadientes, y le concede a Sonata permiso para utilizar su cuerpo por el momento, aunque no deja de quejarse por tener que compartir su vida con un anciano. En ese instante, una única gota cae, devolviéndolo de inmediato a la mazmorra, justo cuando el misterioso intruso comienza a desvanecerse, disculpándose por no haber sido lo bastante fuerte para salvarlo. Schniesel lo observa marcharse con una expresión seria y llena de determinación. Mientras se desvanece, el desconocido murmura que todavía hay algo que no logra comprender, preguntándose por qué los creadores del juego permitieron que personas inocentes terminaran convertidas en esclavas. Sonata desvía la mirada, incapaz de darle una respuesta convincente, y admite que incluso en su mundo original los débiles e inocentes son oprimidos constantemente. También explica que el concepto original del juego era simplemente una historia de luz contra oscuridad, y comprende que las verdaderas enseñanzas de la Iglesia en ese mundo son muy distintas de las que él había diseñado. El desconocido lo llama un creador completamente inútil antes de desaparecer para siempre. Schniesel entrecierra los ojos mientras decide cuál será su siguiente paso, y su doncella le pregunta nerviosa con quién estaba hablando. Él simplemente levanta una mano para tranquilizarla. La joven elfa oscura observa la escena con silenciosa confusión, hasta darse cuenta de que las pesadas cadenas que la aprisionaban finalmente se han roto. Schniesel se acerca con calma para proteger a la frágil muchacha, mientras el misterioso desconocido le pregunta cuál será su próximo movimiento. Nuestro protagonista responde con total serenidad que piensa sacar
sacar a la luz todos los secretos ocultos de ese mundo. El desconocido se queda mirándolo, incapaz de creer lo que acaba de oír. Mientras tanto, la pequeña elfa oscura observa la escena en absoluto silencio, llena de asombro. Estniesel baja la mirada hacia ella y le pide que lo conduzca directamente hasta el dios del mal. El hombre de cabello negro pierde por completo la compostura y grita que eso equivale a buscar la muerte. Sin embargo, nuestro protagonista continúa caminando con total tranquilidad, afirmando con seguridad que jamás será corrompido. El misterioso desconocido le suplica desesperadamente que confíe en él, aunque sea un poco, pero Estniesel permanece completamente decidido a cumplir su objetivo. Su fiel doncella lo contempla profundamente conmovida por aquella determinación. Recuerda todas las veces que estuvo a su lado para consolarlo cuando se sentía completamente solo, y pronuncia en voz baja el nombre de su joven amo con sincera admiración, al comprender que todos sus esfuerzos habían logrado conmover incluso los corazones de su fría familia. El desconocido, ya casi desvanecido, sonríe al darse cuenta de que sus propios sacrificios no fueron completamente inútiles, y, tras despedirse con un gesto despreocupado, desaparece finalmente en el aire. La doncella parpadea, sorprendida por el repentino silencio, antes de dedicar una cálida sonrisa, decidida a seguir a su amo sin importar a dónde vaya. Con una profunda reverencia, la leal sirvienta le desea un viaje seguro a su joven amo, mientras Estniesel se despide con un gesto de la mano y emprende la marcha. La luz del sol atraviesa el espeso dosel del bosque, mientras las ruedas de un carruaje comienzan a girar, llevando al grupo hacia el inicio de una nueva aventura. En el interior, Estniesel viaja cómodamente junto a sus nuevos compañeros, mientras la silenciosa elfa oscura asoma la vista con timidez. El hombre de cabello negro permanece mirando por la ventana sin decir una palabra, lo que lleva a Estniesel a bromear con él, preguntándole si ya echa de menos a la hermosa doncella, lo que hace que él admita a la defensiva que siente debilidad por las doncellas. El hombre de cabello negro continúa provocándolo, haciendo que nuestro protagonista se sienta completamente ofendido, así que Estniesel pierde la paciencia y le ordena que salga del carruaje de inmediato, desatando otra discusión absurda entre ambos. El espíritu le recuerda que, de todos modos, no puede tocar físicamente nada, aunque sí puede ayudarlo con sus conocimientos sobre el juego. Con una sonrisa arrogante, señala que están atrapados juntos, por lo que lo más sensato sería cooperar. Estniesel se limita a suspirar, lo llama viejo amante de las doncellas y le exige que encuentre un apodo mejor. Se masajea las sienes, completamente agotado por las extrañas ocurrencias de sus compañeros, antes de dirigir su atención hacia la silenciosa elfa oscura y preguntarle cómo se llama. Ella levanta la mirada con timidez y se presenta en voz baja como Laranoa, haciendo que el espíritu se quede paralizado al reconocer el trágico papel que desempeña en el juego. De repente, las ruedas del carruaje se detienen con un violento chirrido, sacudiendo a todos los que viajan dentro y haciéndoles perder el equilibrio. Mientras el cochero tira desesperadamente de las riendas, Estniesel baja del vehículo y exige saber qué está ocurriendo, solo para quedarse inmóvil al contemplar el camino. Un grupo de caballeros con pesadas armaduras bloquea el paso, rodeando por completo el carruaje en mitad del bosque. Sus compañeros salen rápidamente para averiguar la causa del alboroto, y el hombre de cabello negro entra en pánico al preguntar quiénes son esos sujetos. Estniesel le advierte que se trata de los caballeros de la ejecución, una despiadada orden dedicada a perseguir herejes. En ese instante comprende que su despreciable padre jamás tuvo intención de permitirle abandonar el territorio. Con vida, uno de los caballeros empuña una enorme y amenazante lanza, clavándola con violencia sobre el sombrío sendero del bosque. Nuestro protagonista esquiva el ataque de inmediato mientras protege a sus aterrados compañeros y, con una sonrisa desafiante, les dice que se acerquen si se atreven. La tensión se mantiene mientras libera su magia oscura, preparándose para el combate, dejando a Laranoa completamente fascinada al contemplarlo. Una leve sonrisa aparece en su rostro, cautivada por la confianza que transmite. Al mismo tiempo, las campanas de una iglesia resuenan a lo lejos, haciendo eco en el interior de una inmensa y silenciosa catedral. Una joven une las manos en oración, y sus seguidores encapuchados le preguntan si sucede algo. Ella, sin embargo, responde únicamente con una misteriosa sonrisa llena de picardía. Mientras tanto, bandadas de aves levantan el vuelo sobresaltadas cuando la batalla en el camino del bosque comienza a intensificarse. Estniesel comprende enseguida que los enemigos ya los han rodeado por completo, y deduce que aquellos despiadados caballeros pretenden eliminar tanto a él como a Laranoa. Laranoa contiene el aliento al verlo dar un paso al frente, justo cuando la gema que lleva sobre la clavícula comienza a brillar, mientras ella alza la mirada con una determinación absoluta. Los caballeros sometidos al lavado de cerebro repiten una inquietante letanía de purificación, y el espíritu le advierte que intentar razonar con aquellos fanáticos controlados es completamente inútil. Estniesel le dice con frialdad a su compañero que ni siquiera piense en suplicar misericordia, haciendo que el creador moderno deje escapar un suspiro antes de aceptar a regañadientes, porque, aunque sus valores japoneses se oponen a ello, sobrevivir es la prioridad, sobre todo porque esos fanáticos planean utilizar a la pobre Laranoa como un catalizador viviente. Con una sonrisa confiada, Estniesel concentra su magia oscura, dispuesto a demostrarles quién es la verdadera amenaza, mientras uno de los caballeros adoctrinados carga contra él gritando una y otra vez su consigna de purificación. Nuestro protagonista declara con frialdad que está cansado de escuchar el mismo discurso, mientras avanza sin vacilar para enfrentarlos. Con una sonrisa desafiante, Estniesel les anuncia
anuncia a los caballeros que los cazadores están a punto de convertirse en las presas. Sin perder un instante, desata una gigantesca tormenta de pilares de magia oscura que arrasa violentamente todo el sendero del bosque, dejando al creador moderno completamente sin palabras ante semejante poder. Mientras Laranoa contempla aquella aterradora escena con absoluta admiración, el caballero que lidera el grupo sale despedido por la explosión, gritando de dolor cuando los relámpagos oscuros caen sobre él, mientras nuestro protagonista observa el resultado con una sonrisa de satisfacción. El resto de los caballeros cae derrotado, y uno de los pocos supervivientes huye presa del terror, convencido de haber visto a un siervo del dios del mal. Laranoa da entonces un paso al frente y comienza a recitar en voz baja un extraño cántico de purificación, haciendo que el hombre de cabello negro entre en pánico al creer que la tomarán como rehén. Estiniesel resopla con desdén y afirma con total seguridad que los rehenes nunca funcionan contra él, mientras los caballeros que aún permanecen en pie rodean rápidamente a la muchacha. Su compañero le grita indignado por abandonarla, pero Estiniesel permanece completamente sereno, justo cuando la misteriosa gema que descansa sobre la clavícula de Laranoa empieza a resplandecer. De pronto, una inmensa y violenta explosión de magia oscura estalla a su alrededor, lanzando por los aires a los aterrados caballeros mientras gritan de dolor. Estiniesel contempla la explosión con una sonrisa confiada y comenta que Laranoa poseía una cantidad extraordinaria de poder mágico oculto. El hombre de cabello negro permanece completamente atónito al darse cuenta de que la brillante piedra roja que lleva en el pecho es un objeto extremadamente raro. Entonces recuerda que la elfa oscura portadora de la piedra mágica más poderosa está destinada a convertirse en la reina de su pueblo, lo que significa que aquella silenciosa joven pertenece en realidad a la realeza. Mientras los caballeros derrotados yacen esparcidos por todo el camino, Laranoa se mantiene erguida y revela por fin su verdadera identidad como la legendaria reina de los elfos oscuros. Su compañero entra en pánico al darse cuenta de que el sello ha sido destruido, pero Estiniesel admite con total naturalidad que fue él quien lo rompió, sin dejar tras de sí más que un montón de cenizas calcinadas. Laranoa extiende la mano e invoca el poder del antiguo árbol del mundo, ordenando que sus gigantescas raíces se emerjan para aplastar por completo a sus enemigos. Las enormes raíces se precipitan sobre los caballeros que intentaban escapar, destruyendo por completo el sendero del bosque con un solo ataque. Estiniesel comenta con total tranquilidad que, en realidad, ella es bastante fuerte, mientras Laranoa permanece de pie irradiando un poder impresionante. De repente, una raíz colosal se lanza directamente hacia ellos, haciendo que su compañero entre en pánico y grite que son aliados. Nuestro protagonista invoca tranquilamente a las sombras para intervenir, bloqueando sin esfuerzo el gigantesco impacto mediante una barrera de oscuridad. Su compañero le ruega desesperadamente que simplemente hable con ella, pero Laranoa ya lo observa fijamente, reconociendo al instante su legendaria magia oscura. La joven elfa oscura se acerca lentamente a Estiniesel, con su pequeña figura contrastando frente a él, preguntándose si aquel poderoso mago será realmente el salvador que tanto esperaba. Finalmente le pregunta si es el legendario salvador anunciado en las antiguas profecías, por lo que hacen una breve pausa para hablar sobre todo lo ocurrido, mientras su compañero escucha atentamente con el sudor recorriéndole el rostro. Laranoa explica que la profecía anunciaba la llegada de un mago oscuro destinado a salvarlos de una destrucción total, y revela que alguien que se hace llamar el Creador está devastando actualmente su tierra natal. Aquello provoca que su compañero entre en completo pánico y grite que ese personaje jamás existió, mientras Estiniesel lo fulmina en silencio con la mirada, cuestionando la absoluta incompetencia de aquel supuesto creador del juego. Entrecerrando los ojos, nuestro protagonista exige saber quién es en realidad ese falso creador. Laranoa admite con tristeza que ni siquiera saben quién es ese falso creador, y explica que apareció de la nada hablando sobre datos y convocando extrañas criaturas. Aquellas palabras despiertan de inmediato los peores recuerdos del creador moderno, que reconoce al instante la jerga propia de los desarrolladores. Estiniesel permanece en silencio mientras intenta comprender esa nueva y extraña amenaza. Cuando Laranoa da un decidido paso al frente, lo mira fijamente a los ojos, resuelta a descubrir la verdad, y le exige poner a prueba su fuerza si de verdad es el salvador anunciado por la profecía. Una misteriosa energía brillante comienza a concentrarse entre ambos, haciendo que el espíritu moderno entre en pánico al interpretar aquello como una clara señal de combate. Sin embargo, Estiniesel solo sonríe, completamente dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío. Estiniesel se queja de que todos en ese mundo de fantasía solo saben resolver las cosas peleando, mientras se prepara para presenciar el verdadero poder de la reina de los elfos oscuros. Pero, de repente, Laranoa se desploma sobre el suelo, totalmente agotada. Su mirada pierde el enfoque hasta que termina desmayándose, dejando a Estiniesel bastante decepcionado por la escasa resistencia que demuestra. Su compañero corre rápidamente para comprobar cómo se encuentra, gritando que Estiniesel se ha excedido y que incluso podría haberla matado. Sin darle demasiada importancia, Estiniesel se la carga al hombro como si fuera un saco de patatas, recordándole que todavía la necesitan como guía. Su compañero sigue protestando sin parar, pero Estiniesel simplemente decide ignorarlo por completo. Advierte que deben marcharse cuanto antes de que aparezcan más perseguidores. Mientras avanzan, Estiniesel pregunta dónde se encuentra la aldea más cercana y, tras un tiempo, llegan finalmente a una posada local. Laranoa despierta y reconoce el extraordinario poder de Estiniesel como salvador, antes de pedirle que luche junto a la alianza de los demi-humanos.
humanos. Estniesel repite el nombre completamente confundido, mientras su compañero creador le explica que, dentro del juego, en realidad eran subordinados del dios del mal. Laranoa lo contradice con firmeza, asegurando que el dios del mal en realidad no es una entidad malvada. La inesperada discusión deja a todos completamente desconcertados, hasta que el creador comprende de repente que quizá ella lo esté mirando directamente a él. La joven parpadea con tranquilidad y confirma que puede ver perfectamente su espíritu. Estniesel se queda atónito al descubrir que Laranoa realmente puede percibir a su compañero fantasmal, y ella confirma que incluso es capaz de escuchar su voz, ya que los elfos poseen de forma natural la extraordinaria capacidad de comunicarse con los espíritus. Aferrando con fuerza las sábanas, promete que no pretende recibir ayuda sin dar nada a cambio, y le suplica desesperadamente al joven salvador que preste su inmenso poder para salvar a su pueblo. Como muestra de su determinación, se ofrece por completo a su causa a cambio de que rescate a los suyos, provocando que el espíritu creador se sonroje y entre en un completo estado de pánico. Estniesel permanece inmóvil, sin mostrar el menor interés ante aquella dramática propuesta, y responde con calma que no siente ningún interés por ella, aunque respeta profundamente su determinación. Después le dice sin rodeos que se vista para que puedan continuar hablando. La escena cambia a una enorme mansión donde un misterioso noble disfruta de una vida rodeada de lujos, descansando en una habitación magníficamente decorada. Una devota santa, sonrojada, le ofrece su lealtad absoluta a su creador, mientras una hermosa elfa intenta atenderlo con el mayor entusiasmo posible. El misterioso hombre deja escapar una risa llena de autosatisfacción, rodeado por un enorme harén de hermosas mujeres, mientras ríe de forma desquiciada, convencido de que todo protagonista de personalidad fría merece tener un gigantesco harén. Con una sonrisa siniestra, decide que la reina de los elfos oscuros será la próxima en unirse a su colección, revelando que utiliza un objeto especial con efecto de trampa para lavar por completo el cerebro de sus víctimas. Mientras su harén, totalmente manipulado, continúa atendiéndolo con devoción. Unos pesados pasos resuenan de pronto por el pasillo, hasta que un guardia irrumpe apresuradamente para comunicar una noticia urgente. Informa que, al parecer, Estniesel ha escapado junto a la reina de los elfos oscuros, y añade que el grupo se dirige directamente hacia la aldea del dios del mal. El autoproclamado creador frunce el ceño y pierde por completo la confianza que mostraba, preguntándose si Estniesel se está convirtiendo en el jefe oculto del juego mucho antes de lo previsto. Aprieta los dientes al comprender que los acontecimientos están avanzando demasiado rápido. Desesperado, intenta averiguar en qué fallaron todos sus cálculos, hasta llegar a la conclusión de que quizá exista otra persona reencarnada moviendo los hilos desde las sombras. Con esa idea en mente, decide reunir más peones para asegurarse la victoria, mientras se pregunta si su próxima pieza será la santa o la santa de la espada. Mientras tanto, Laranoa se siente profundamente aliviada por viajar junto al Salvador anunciado por la profecía, pero el espíritu del creador advierte a Estniesel que la alianza de los demi-humanos es extremadamente despiadada. Laranoa le responde de inmediato que los humanos son mucho peores, dejando al espíritu completamente sin palabras. Estniesel le recuerda con total franqueza que todavía no ha aceptado ayudarlos, y afirma que primero conocerá a sus compañeros antes de decidir por sí mismo. Poco después, finalmente llegan a un animado asentamiento de demi-humanos. Ambos observan con curiosidad aquel extraño lugar, donde dos hombres lagarto armados custodian la entrada. El compañero espiritual de Estniesel duda que puedan confiar en ningún ser humano. Los hombres lagarto del lugar gruñen al recordar los traumas que les dejaron los humanos, pero Laranoa insiste en que, precisamente, esos humanos fueron quienes la salvaron. Aún así, los guardias sospechan que todo podría ser una trampa para infiltrarse en su aldea, por lo que Estniesel responde con total tranquilidad que se marchará si no desean recibirlos. Los hombres lagarto continúan observando al grupo con una profunda desconfianza, mientras Estniesel deja claro que no necesita la aprobación de nadie y rechaza tanto los prejuicios por ser humano, como los que recaen sobre su magia oscura. Poco a poco, los guardias comprenden que ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder, y el grupo permanece en silencio frente a la entrada hasta que Laranoa suspira aliviada al reconocer al jefe de la aldea, quien recibe con una cálida bienvenida a su princesa, feliz de verla regresar sana y salva. El anciano expresa su más sincero agradecimiento al grupo por haberla traído de vuelta, pero los desconfiados guardias protestan de inmediato, insistiendo en que todo forma parte de una trampa humana. El sabio jefe entrecierra los ojos y analiza la situación con calma, antes de declarar que deben confiar en el juicio de su princesa, ya que fue ella quien decidió viajar junto a esos compañeros. Luego dirige la mirada hacia el silencioso joven noble, mientras Estniesel le sostiene la mirada con una expresión serena e imposible de descifrar. Finalmente, el anciano esboza una cálida sonrisa llena de tranquilidad, e invita cortésmente a aquellos inesperados visitantes humanos a entrar en la aldea. Un pájaro canta apaciblemente entre los árboles mientras los niños del lugar juegan felices al aire libre. Estniesel observa aquella tranquila aldea, mientras los habitantes susurran sorprendidos por la presencia de un humano. De pronto, una madre bestia llama a sus hijos para avisarles de que la cena está lista, sirviendo un delicioso banquete cuyo aroma despierta el apetito de todos. Nuestro protagonista contempla la escena en silencio, mientras uno de los ancianos bromea con los niños advirtiéndoles sobre los caballeros de la ejecución. Los pequeños responden entre risas y salen corriendo, jugando a escapar de aquella amenaza imaginaria. Aquello hace que Estniesel sonría al verlo alegre y tranquilo
tranquila que es la vida en esa aldea. Sonata admite que jamás diseñó a los demi-humanos para que vivieran de una forma tan pacífica, y explica que Laranoa simplemente ha regresado temporalmente al lugar donde creció. Schniesel comprende que esas diferencias respecto al mundo original podrían darle la oportunidad de cambiar el trágico destino de la joven cuando unos pasos se acercan de repente. Una hermosa elfa se detiene frente a él y le pregunta si es el Salvador anunciado por la profecía. Ella lo observa con una expresión cálida y llena de esperanza, lo que lleva a Schniesel a preguntarle directamente quién es. Él niega con firmeza ser ningún Salvador y afirma que Laranoa solo está imaginando cosas, pero la joven suelta una pequeña risa y comenta que es tan directo como le habían contado, antes de agradecerle con alegría por haber salvado a su pueblo. Schniesel parpadea sorprendido, completamente desconcertado por tanta gratitud, y le recuerda que, al fin y al cabo, él es humano. Sin embargo, ella insiste en que eso carece de importancia, porque aún así decidió arriesgarse para rescatar a su mejor amiga. Luego explica que la aldea cayó en el caos cuando Laranoa fue secuestrada de repente, haciendo que Schniesel se pregunte quién será esa misteriosa joven llamada Elmia. La amable elfa simplemente le dedica una sonrisa llena de agradecimiento, antes de llamar en voz alta al resto de los habitantes para que se acerquen. Los demi-humanos del lugar se vuelven inmediatamente hacia ellos, completamente sorprendidos al ver a un humano entre sus filas, mientras una adorable chica bestia se esconde con timidez, asustada por su sola presencia. Schniesel deja escapar un incómodo suspiro mientras la elfa tranquiliza rápidamente a todos, asegurándoles que él no representa ningún peligro. Con entusiasmo, Elmia anima a los aldeanos a agradecerle al salvador humano que tienen delante, pero los habitantes solo intercambian miradas llenas de incomodidad. Un incómodo silencio se apodera por completo de la plaza, hasta que los aldeanos finalmente empiezan a bajar la guardia. Poco a poco le agradecen lo que hizo y comprenden que no todos los humanos son malvados. Schniesel permanece inmóvil con su habitual expresión inexpresiva, sin inmutarse ante aquel repentino cambio de actitud. Deja escapar un resoplido confiado, mientras su compañero creador observa la escena con nerviosismo cuando la noche cae sobre la tranquila aldea. El grupo decide pasar la noche en una acogedora posada del pueblo. El anfitrión los conduce amablemente hasta su habitación y, tras cerrar la puerta, Schniesel comenta que los demi-humanos le parecen mucho más amables que los despreciables humanos con los que suele tratar, aunque su compañero creador le advierte que el origen de ese conflicto es mucho más complejo de lo que parece. Sin embargo, nuestro protagonista se limita a sonreír con desdén y decide confiar en lo que ve con sus propios ojos antes que en la historia del juego. De pronto, un fuerte estruendo rompe por completo la tranquilidad de la noche, cuando la campana de alarma de la aldea comienza a sonar desesperadamente. Gritos de pánico resuenan en el exterior advirtiendo que los cazadores de esclavos de la iglesia han llegado. Schniesel corre hacia el balcón para comprender qué está ocurriendo durante aquella inesperada incursión, mientras su compañero observa horrorizado la terrible amenaza que se aproxima. Un escuadrón de despiadados caballeros irrumpe en la aldea, rodea de inmediato a Elmia y exige que entregue su valiosa piedra mágica. Los invasores ríen con codicia, planeando venderla por una enorme fortuna, dejando a la joven elfa completamente aterrorizada. Un valiente guardia hombre lagarto corre hacia ellos gritando desesperadamente en busca de refuerzos. Al chocar su arma contra la del caballero que lidera el grupo, les exige con furia que detengan aquella violencia sin sentido, pero el arrogante caballero le ordena callarse y lo supera con absoluta facilidad, destrozando su defensa de un solo golpe. Sonata contempla la escena horrorizado al darse cuenta de que aquellos caballeros sagrados se comportan como auténticos monstruos. De repente, una gigantesca raíz emerge violentamente del suelo. La gigantesca raíz se enrolla con violencia alrededor del arrogante caballero que lidera el ataque, aplasta su armadura y lo lanza por los aires. Laranoa da un paso al frente, decidida a impedir que sigan haciendo daño a su pueblo. Con una elegancia imponente, se enfrenta a los invasores haciendo uso de su antigua magia. Su compañero espiritual contempla la escena maravillado, completamente impresionado por el poder que demuestra. Schniesel observa que ella no muestra la menor compasión, ni siquiera cuando se trata de otros humanos. Su compañero deja escapar un suspiro al aceptar la dura realidad de ese mundo. Incluso reconoce que aquellos corruptos caballeros merecían exactamente ese destino. Los aldeanos, llenos de gratitud, vitorean con entusiasmo el regreso de su poderosa princesa. Laranoa les grita que retrocedan y la dejen encargarse de todo, pero un deslumbrante corte atraviesa violentamente su magia. Ella contiene el aliento al ver cómo su defensa queda destruida en un instante, revelando a una caballera con una pesada armadura que aterriza frente a ellos. Schniesel y su compañero observan sorprendidos aquella inesperada aparición, mientras la aterradora recién llegada desprende un aura abrumadora. Nuestro protagonista se pregunta quién puede ser esa intrusa absurdamente poderosa. La orgullosa caballera se burla de sus inútiles intentos por hacerle frente, mientras Laranoa aprieta los dientes al comprender que están frente a un auténtico monstruo. En ese momento, una misteriosa silueta observa la escena desde los árboles y reconoce aquella voz. La elfa acorazada, con una sonrisa confiada, le resulta extrañamente familiar, dejando a Laranoa completamente paralizada por la impresión. Con la voz temblorosa, pronuncia el nombre de Elmia al comprender que su propia hermana se ha convertido en su enemiga. Un repentino recuerdo las transporta a su infancia, cuando ambas hermanas jugaban tranquilamente en el bosque. La joven Elmia confesaba con tristeza que no quería convertirse en la próxima princesa,
pero Laranoa siempre la animaba con una cálida sonrisa, prometiéndole que estaría a su lado pasara lo que pasara. Cuando Elmia confesó que era un desastre usando la magia, decidió que dominaría la espada para convertirse en la protectora de su hermana. Laranoa vuelve bruscamente al presente, con el corazón destrozado ante la realidad que tiene delante. En aquel recuerdo, la pequeña Elmia bajaba la cabeza, completamente desanimada. Así que Laranoa le regaló un hermoso marcapáginas hecho con una flor prensada. La niña contempló el obsequio con una mezcla de sorpresa y emoción, preguntando si de verdad podía quedarse con algo tan valioso, a lo que Laranoa respondió con una alegre sonrisa y un gesto afirmativo. Luego tomó su mano y le dijo que aquel regalo sería la prueba de la promesa de convertirse en su caballera, hasta que el recuerdo se desvanece. De vuelta en el campo de batalla, la tensión continúa mientras Laranoa llama desesperadamente a su hermana perdida durante tanto tiempo, pero Elmia solo le devuelve una mirada helada y le pregunta quién es. Con total frialdad, Elmia apunta su espada hacia ella y afirma que detesta que unos simples demi-humanos se dirijan a su persona. Laranoa queda completamente destrozada y le suplica entre lágrimas que le diga si de verdad la ha olvidado. Estniesel y su compañero contemplan en silencio aquella dolorosa confrontación. Los caballeros enemigos vitorean con entusiasmo a la santa de la espada sometida al lavado de cerebro y al poder divino que posee. El compañero creador entra en pánico al comprender que la magia vegetal de Laranoa ha sido anulada por completo. Uno de los caballeros sonríe con arrogancia y se burla de ellos, asegurando que todos sus esfuerzos son inútiles. Presume de que la protección divina otorgada por el creador los vuelve completamente inmunes a los demi-humanos. Estniesel da un paso al frente y pregunta con calma cómo piensan enfrentarse entonces a su magia oscura. En ese mismo instante, una gigantesca explosión de sombras sale disparada y lanza por los aires al arrogante caballero. Los caballeros que aún permanecen en pie se quedan completamente paralizados al ver que su protección divina ha dejado de funcionar. La magia oscura arrasa con facilidad al resto de los caballeros, enviándolos por los aires, haciendo que Laranoa vitoree emocionada a su extraordinario salvador. Elmia adopta una postura de combate, incapaz de comprender cómo alguien puede poseer un poder tan abrumador. Mientras tanto, Estniesel se queja de que todos esos enemigos son demasiado débiles, y su compañero creador entra en pánico al darse cuenta de que la protección divina que los cubría ha desaparecido por completo. Laranoa le agradece emocionada por haberla salvado, pero Estniesel responde con total indiferencia que aquellos sujetos simplemente le resultaban molestos. Elmia le devuelve una mirada fría mientras sostiene con firmeza su espada, lo que lleva a Estniesel a preguntar quién es realmente esa mujer acorazada. Laranoa exclama desesperadamente que se trata de su hermana perdida hace mucho tiempo, dejando a nuestro protagonista completamente sorprendido por aquel inesperado reencuentro familiar. Estniesel comenta que Elmia parece mucho más desarrollada físicamente que su hermana, provocando que Laranoa, completamente avergonzada, proteste con enojo asegurando que no es tan pequeña como él dice. Ella explica con tristeza que antes ambas tenían exactamente la misma complexión, y se pregunta si su hermana fue modificada artificialmente por sus enemigos. El compañero creador asiente en silencio mientras la observa durante demasiado tiempo, haciendo que Laranoa estalle entre gritos y sonrojos por la descarada forma en que la están mirando. Elmia interrumpe la conversación con absoluta frialdad, aferrando su espada mientras desprecia la tranquilidad con la que hablan. Levanta su arma, preparada para acabar con aquellos insolentes intrusos. Estniesel solo sonríe con diversión, entretenido por el hecho de que ella crea que puede cortar sus sombras. Justo cuando la santa de la espada, sometida al lavado de cerebro, se lanza hacia él con un golpe devastador. Laranoa grita desesperadamente para que su hermana se detenga, mientras Sanada entra en pánico y advierte a nuestro protagonista que tenga cuidado. Sin embargo, Estniesel permanece completamente impasible ante el ataque que se aproxima, analizando cada uno de sus movimientos con una sonrisa confiada. De repente, unos hilos de sombra oscura envuelven a Elmia en pleno aire, dejando a la santa de la espada, sometida al lavado de cerebro, luchando desesperadamente por liberarse. La magia oscura aprieta sus ataduras con cada movimiento, mientras ella contiene el aliento, completamente sorprendida por la velocidad de su adversario. Elmia queda suspendida en el aire, totalmente inmovilizada por aquella trampa de sombras, lo que lleva a Estniesel a agradecer con arrogancia a su compañero creador por el útil consejo táctico. Sanada le advierte que la santa de la espada manipulada es, en esencia, un jefe oculto, mientras Estniesel reconoce que podría convertirse en un serio problema más adelante. Laranoa contempla la tensa escena presa del pánico y corre desesperadamente hacia adelante para suplicarle misericordia a su salvador. Insiste en que su hermana, aunque esté siendo controlada, en realidad es una persona muy bondadosa, y le ruega que tome su vida en lugar de hacerle daño a Elmia. Laranoa lo observa con lágrimas en los ojos, completamente desesperada. Estniesel guarda silencio mientras intenta comprender la intensidad de su determinación, reflexionando sobre una hermana dispuesta a sacrificarse por su propia familia. Con amargura, reconoce que eso ya es mucho mejor que cualquier cosa que haya recibido de sus propios familiares tóxicos. Laranoa levanta la mirada entre lágrimas, confundida por sus palabras, mientras Sanada observa la escena y deja escapar un suspiro compasivo. Finalmente, Estniesel decide limitarse a inmovilizar a la hermana sometida al lavado de cerebro, dejando a los caballeros restantes completamente aterrados por su derrota instantánea. Nuestro protagonista los observa en silencio antes de declarar con fría firmeza que ahora son ellos
aquellos quienes recibirán el castigo. Bajo la tenue luz de la luna creciente, los invasores restantes son derrotados sin dificultad. Después de la batalla, el grupo regresa a la mansión de la aldea, donde la agotada hermana finalmente puede descansar en paz. Laranoa permanece junto a la cama de su hermana inconsciente, esperando con todas sus fuerzas que despierte pronto, sosteniendo con delicadeza su mano mientras llora por el trágico reencuentro que les ha tocado vivir. Estniesel contempla la escena en silencio, intentando comprender aquella extraña situación, mientras su compañero creador comienza a analizar el insólito nivel de poder de la joven. Sospecha que ese falso creador está alterando de algún modo las estadísticas de los guerreros que controla. Entonces se pregunta si existe algún límite para la fuerza que pueden llegar a alcanzar. Sanada responde que debe haber un límite, y que precisamente por eso aquellos caballeros fueron derrotados con tanta facilidad, comenzando a explicar su teoría mediante el sistema básico de distribución de estadísticas del juego. Explica que, si un personaje dispone de un total fijo de 5 puntos, asignar los 5 al ataque implica que la defensa cae automáticamente a 0. Según su análisis, el falso creador aumentó al máximo la resistencia contra los demi-humanos de Elmia, sacrificando por completo el resto de sus defensas. Pero se interrumpe de golpe cuando una inquietante idea cruza su mente. Ese método para equilibrar estadísticas es exactamente la forma en que un desarrollador programa un videojuego, lo que significa que ese falso creador está aplicando auténtica lógica de diseño de juegos. Un sudor frío recorre su rostro mientras intenta averiguar quién puede ser realmente ese misterioso desarrollador, hasta que Estniesel nota su repentino silencio y le pregunta qué ocurre. En ese momento, uno de los dedos de la hermana inconsciente se mueve ligeramente mientras deja escapar un leve gemido, murmurando entre sueños que debe derrotar a los demi-humanos. De pronto, sus ojos se abren de golpe. Apenas se incorpora frente al grupo que la espera, Elmia exige con furia que la liberen de inmediato, pero Laranoa solo puede responder mirándola con los ojos llenos de lágrimas. En ese instante, un conocido marcapáginas de papel llama la atención de Elmia. Conserva la misma flor prensada de su infancia. Laranoa contiene el aliento al reconocer aquel valioso recuerdo, que le trae de vuelta la promesa que ambas hicieron años atrás. Recuerda que se lo regaló como símbolo de aquel juramento, y, desesperada, le pregunta por qué sigue conservándolo. Los ojos de Elmia se abren de par en par cuando un recuerdo cruza de repente por su mente, desencadenando una dolorosa lucha contra el lavado de cerebro que la domina. Laranoa contempla la escena con el corazón destrozado, aferrándose a la esperanza de que su hermana logre recordarla, mientras Estniesel observa todo con evidente desinterés por aquel conflicto familiar. Elmia respira con dificultad mientras intenta resistirse a la poderosa manipulación que controla su mente. Da un paso hacia atrás y aparta el rostro, incapaz de ocultar su frustración. Estniesel la observa atentamente y comprende que el lavado de cerebro es mucho más grave de lo que imaginaba. Entrecierra los ojos mientras piensa en una solución y le pregunta a su compañero creador si existe alguna forma de salvarla. Sanada le revela que, en realidad, solo hay una persona capaz de romper ese hechizo. Estniesel exige saber inmediatamente quién es ese misterioso salvador. Sanada responde que la única persona con ese poder es la Santa, quien reside en una enorme catedral sagrada. En ese momento, ella avanza con elegancia sobre unas piedras del sendero, dejando ver su adorable diseño lleno de brillo y delicadeza. Un guardia, algo nervioso, le pregunta hacia dónde se dirige, y ella responde alegremente que simplemente siente que algo la está llamando. Aquella respuesta deja completamente desconcertado al caballero que la escolta. Con una dulce sonrisa, la Santa explica que preservar la paz es su máxima prioridad. Tras guardar un breve silencio, añade que cualquiera que se atreva a perturbar esa paz deberá ser eliminado. Mientras tanto, en lo más profundo de un extraño bosque cubierto de enormes hongos, el grupo busca plantas medicinales, guiado por una animada Laranoa. Ella les va señalando las hierbas locales con propiedades curativas para tratar heridas. Sanada aprovecha la ocasión para burlarse de Estniesel por comportarse como todo un héroe dispuesto a salvar a los demás. Simplemente sonríe, disfrutando de aquella tranquila expedición, mientras Estniesel, de mal humor, le ordena que deje de decir tonterías. Después vuelven la vista hacia Elmia, que continúa descansando, aunque Sanada no puede evitar preocuparse, pues sabe que unas simples hierbas jamás curarán un lavado de cerebro tan profundo. Cuando un aterrador grito de auxilio resuena de repente entre los árboles, Laranoa se sobresalta, convencida de que los cazadores de esclavos han regresado, justo cuando un intenso destello ilumina el interior del bosque. En ese instante, un gigantesco jabalí monstruoso, con la saliva cayéndole del hocico, lanza un rugido ensordecedor. Frente a él, una indefensa muchacha con una capucha roja retrocede temblando de terror mientras suplica desesperadamente que alguien la ayude. Sin perder un segundo, el grupo corre inmediatamente a socorrerla. Laranoa se queda sorprendida al descubrir a una humana en medio de su bosque, mientras la joven sigue retrocediendo presa del pánico. La enorme bestia se lanza sobre ella con la intención de rematarla, pero Estniesel levanta la mano dispuesto a chasquear los dedos. Con un simple chasquido, el gigantesco monstruo se desintegra al instante. Estniesel observa la escena con su habitual expresión indiferente mientras los restos de la criatura se desvanecen en el aire. La aterrorizada muchacha permanece apoyada contra el árbol, incapaz de reaccionar, por lo que nuestro protagonista se acerca tranquilamente hasta ella, seguido de cerca por sus compañeros. Todos inspeccionan a la viajera para asegurarse de que está ilesa, y la joven levanta lentamente la cabeza detrás de sus gafas, parpadeando
parpadeando con absoluta incredulidad al darse cuenta de que acaba de ser salvada. Rompe a llorar de felicidad, exclamando que por fin alguien la ha salvado. Ella los recibe con una enorme sonrisa y les agradece de todo corazón por haberle salvado la vida, acercándose alegremente hasta sus nuevos salvadores. Laranoa observa su actitud con una expresión cargada de desconfianza, lo que lleva a Schniesel a preguntarle sin rodeos quién es. La joven se presenta como Ricky y asegura ser una simple aventurera común, antes de revelar que, en realidad, está huyendo porque la iglesia intenta mantenerla bajo custodia contra su voluntad. Sanada frunce el ceño y se pregunta si la iglesia realmente anda secuestrando personas. Mientras Laranoa sigue sin creer una sola palabra de su historia, Ricky les suplica desesperadamente que le permitan esconderse en la tranquila aldea, dejando a Schniesel y a Sanada reflexionando sobre aquella sospechosa petición. Laranoa la observa con una profunda desconfianza, recordando el enorme resentimiento que su pueblo siente hacia los humanos. Ricky señala que Schniesel también es humano y pregunta si acaso la convivencia entre ambas razas es posible en ese lugar. Laranoa aparta la mirada, todavía incapaz de confiar en ella, mientras Ricky continúa suplicando educadamente su ayuda a pesar de la enorme brecha que separa a ambas razas. La princesa de los elfos oscuros permanece completamente en silencio, entrecerrando los ojos mientras analiza a la desconocida. Entonces Ricky le pregunta con inocencia si no le teme a los demi-humanos, aunque en sus ojos puede distinguirse un extraño símbolo en forma de cruz que despierta sospechas. Ricky comenta que, en realidad, es Laranoa quien parece tenerle miedo a los humanos, dejando a la princesa de los elfos oscuros completamente desconcertada. Sin embargo, Ricky se acerca con total naturalidad y le asegura que ella no le tiene miedo en absoluto, provocando que Laranoa quede totalmente confundida por aquella inesperada actitud tan amistosa. Finalmente, Ricky señala que ni siquiera han tenido la oportunidad de conocerse hablando de verdad. Con una alegre sonrisa, Ricky propone que incluso podrían llegar a ser muy buenas amigas. Los ojos de Laranoa brillan al recibir aquella inesperada muestra de calidez, mientras Sanada comenta que encontrar a un humano con una mentalidad tan abierta es algo extremadamente raro. Schniesel deja la decisión final en manos de Laranoa y le pregunta qué desea hacer, haciendo que la nerviosa princesa apriete el puño mientras duda profundamente. Laranoa explica que su aldea fue atacada hace muy poco, mientras Sanada añade que precisamente por eso han salido a buscar hierbas medicinales. Finalmente, la princesa decide seguir su intuición y le da oficialmente la bienvenida a Ricky. Ricky, completamente feliz, se aferra a la avergonzada Laranoa y se ofrece con entusiasmo a prepararles un plato excepcional como muestra de agradecimiento. Sin perder tiempo, comienza a cortar los ingredientes y los arroja todos a una olla hirviendo con un aspecto bastante sospechoso. Poco después, presenta con orgullo su sopa casera especial, aunque parece más una poción venenosa que una comida. Todo el grupo contempla en silencio aquella inquietante mezcla burbujeante, mientras Laranoa se pregunta con nerviosismo si los humanos realmente comen algo tan aterrador. Armándose de valor, Schniesel toma una cucharada de la extraña sopa y prueba un bocado para comprobar su sabor. Al instante siente que su alma está abandonando su cuerpo y la acusa furioso de ser una asesina que utiliza veneno. Ricky, con lágrimas en los ojos, pregunta si de verdad cocina tan mal antes de probar con total confianza una cucharada de su propia creación. En cuanto la saborea, comienza a atragantarse por el horrible sabor, mientras Laranoa entra en pánico, provocando que Schniesel la llame idiota por haber conseguido envenenarse a sí misma. Mientras continúan caminando, Ricky observa discretamente a nuestro protagonista. Con curiosidad, Ricky le pregunta por qué un humano como él decide ayudar a los demi-humanos. Schniesel responde con total serenidad que la raza no significa nada para él y que solo confía en las personas que él mismo elige, lo que hace que Ricky elogie su forma de pensar, mientras Laranoa continúa observándola con evidente desconfianza. Entonces Schniesel le devuelve la pregunta y quiere saber si abandonó a la iglesia porque estaba harta de su corrupción. Antes de que Ricky pueda responder, Laranoa se pone en alerta al percibir algo extraño cerca de ellos y descubre a un aldeano desplomado sobre el suelo. Sus ojos se abren de par en par al reconocer a la víctima, comprendiendo que se trata de Isaac, el valiente guardia hombre lagarto, gravemente herido. Laranoa corre desesperadamente hacia él y le pregunta qué ha sucedido, mientras el guardia explica con dificultad que recibió un flechazo mientras buscaba hierbas medicinales. El grupo se reúne de inmediato alrededor del hombre lagarto caído, quien murmura con voz débil que está perdiendo la vista rápidamente. Sanada comprende al instante que la flecha estaba impregnada de veneno, y pregunta si alguien lleva hierbas capaces de neutralizar toxinas, pero Laranoa solo dispone de plantas curativas. De repente, Ricky da un paso al frente y les pide a todos que se aparten, sacando un impresionante bastón mágico mientras comienza a recitar un hechizo con total confianza, dejando al grupo completamente sorprendido. Un resplandor deslumbrante envuelve el lugar, y Laranoa queda totalmente atónita ante aquella inesperada demostración de poder, mientras Sanada observa la escena y comprende que Ricky está muy lejos de ser una simple aventurera. El guardia hombre lagarto estira lentamente los brazos, sintiéndose lleno de energía al descubrir que su visión ha vuelto por completo a la normalidad. El hombre lagarto comienza a saltar de alegría al comprobar que todo el dolor ha desaparecido por completo. Ricky suelta una pequeña risa y asegura que solo conoce algunos hechizos básicos de curación, pero Laranoa le responde que eliminar por completo un veneno mortal está muy lejos de ser magia básica. Ricky sonríe con picardía y le pregunta si, por fin, ha conseguido ganarse la confianza de la princesa
princesa, mientras el guardia entra en pánico al ver a los humanos. Aunque Rikie lo tranquiliza enseguida con su actitud alegre, Schniesel y Sanada observan la escena en silencio, cada vez más desconfiados de aquella misteriosa joven tan poderosa. Schniesel relaciona sus desastrosas habilidades culinarias con su extraordinaria magia curativa, llegando a la conclusión de que prácticamente ya no hay dudas de que ella es la legendaria santa. Schniesel le pregunta quién es en realidad, mientras Sanada explica que ella es la única capaz de romper el lavado de cerebro de Elmia. Sin embargo, el rostro de su compañero creador se vuelve de repente extremadamente serio, al recordar que, en la historia original del juego, Schniesel terminaba matándola. Nuestro protagonista permanece en silencio, asimilando aquella inquietante revelación. Cuando unos pesados pasos comienzan a escucharse entre la hierba cercana, ambos reaccionan al instante al ver como un nuevo escuadrón de caballeros fuertemente armados rodea al grupo. Laranoa aprieta los dientes al comprender que han llegado más invasores humanos, mientras Rikie, algo nerviosa, se pregunta si en realidad han venido para capturarla. Schniesel interviene y la corrige, asegurando que ella se equivoca sobre el verdadero objetivo de la persecución, dejando a Laranoa completamente desconcertada por sus palabras. Entonces señala directamente a Rikie y la acusa de ser quien está dando órdenes a los invasores, provocando que Laranoa quede totalmente paralizada por la sorpresa, incapaz de comprender aquel inesperado giro de los acontecimientos. Mientras Schniesel le exige que revele sus verdaderas intenciones y la llama por su verdadero nombre, la Santa Ariel, Sanada entra en pánico al darse cuenta de que aquellos caballeros son, en realidad, la guardia personal de élite de la Santa. Mientras Schniesel se prepara tranquilamente para el combate, la Santa abandona su adorable fachada y adopta una expresión fría e implacable, mientras sus caballeros de élite se lanzan inmediatamente al ataque. Una lluvia de flechas cae sobre el grupo, pero una elegante mano atrapa un bastón que vuela por el aire, justo cuando la Santa aterriza frente a ellos. Nuestros protagonistas la observan con absoluta sorpresa ante aquella inesperada intervención. Ariel se coloca frente al grupo, lista para enfrentarse a sus propios soldados. Uno de sus caballeros, completamente confundido, le pregunta desesperadamente por qué ha detenido un ataque que estaba a punto de acabar con ellos. Con una mirada helada, Ariel exige saber por qué están atacando a unos inocentes niños demi-humanos. El caballero, nervioso, responde que los demi-humanos son enemigos naturales de la Iglesia desde su nacimiento. Ariel esboza una inquietante sonrisa y pregunta si eso significa que entonces también puede eliminarlos a ellos, haciendo que su propio subordinado empiece a sudar de puro terror ante aquel cambio tan repentino. Ariel explica que quiso contemplar con sus propios ojos quién representa realmente la amenaza para la paz. Ahora se pregunta si el grupo de Schniesel es en verdad un peligro o los auténticos salvadores del mundo. El caballero queda completamente desconcertado y le pregunta si realmente cree que Schniesel puede ser un salvador. Ariel tararea suavemente mientras medita la respuesta con una expresión juguetona. Después declara alegremente que su forma de identificar a un salvador es muy diferente a la de los demás. Sanada solo puede quedarse mirándola, completamente sin palabras ante aquel brusco cambio de actitud. Su caballero acorazado admite, presa del pánico, que no entiende absolutamente nada de lo que ella quiere decir. Ariel sonríe y se dispone a explicar la lógica, sorprendentemente sencilla, que sigue para juzgar a las personas. Finalmente revela que sabe que ellos son buenas personas, porque fueron capaces de comerse la tóxica sopa casera que ella preparó. Mientras tanto, Laranoa solo puede quedarse boquiabierta, incapaz de creer semejante razonamiento. El caballero también se queda completamente sin palabras ante aquella lógica tan insólita, mientras Ariel explica que el simple hecho de haber probado su sopa demuestra que todavía es posible entenderse unos con otros. Según ella, siempre se debe intentar dialogar antes de empuñar las armas, porque está convencida de que siempre existe un camino hacia la paz. Laranoa la contempla con auténtica admiración, impresionada por la enorme bondad que transmite, mientras Schniesel sigue observándola con evidente desconfianza, incapaz de compartir su optimismo. El obstinado caballero se niega a aceptar sus palabras e intenta seguir discutiendo, pero Ariel simplemente hace un pequeño gesto con la mano para pedirle que guarde silencio, inmovilizándolo al instante con su magia. El arrogante soldado queda completamente paralizado, incapaz de mover un solo músculo. El caballero cae al suelo sin poder hacer nada, uniéndose a sus compañeros derrotados. Ariel se aleja como si nada hubiera pasado, dejando a Laranoa completamente atónita, antes de proponer alegremente que continúen recogiendo las hierbas medicinales. Laranoa pierde la paciencia y le pregunta furiosa si todo aquello es una broma. Exige que la santa abandone inmediatamente el territorio por haberlos engañado, mientras Sanada le susurra a Schniesel que aproveche el poder de Ariel. Schniesel reflexiona unos segundos sobre aquella idea con expresión desconfiada, antes de sujetar de repente a la enfurecida princesa para impedir que siga avanzando. Con total calma, explica que antes de cualquier otra cosa deben resolver el problema de confianza que existe entre ambos bandos. Ariel pregunta alegremente qué puede hacer ahora para ayudar, mientras el guardia hombre lagarto continúa algo tenso y los niños de la aldea observan la escena con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Poco después, Ariel recorre la aldea junto al grupo, haciendo que los aldeanos comiencen a murmurar preocupados por la presencia de otra humana. Schniesel comenta que la llegada de un rostro desconocido siempre despierta desconfianza. Poco después llegan a un edificio tranquilo, mientras los habitantes comentan entre ellos que Ariel fue quien salvó a su compañero herido, comenzando a pensar que quizá no todos los
los humanos sean malas personas. Laranoa conduce al grupo al interior para que puedan ver a su hermana. El Mia permanece completamente inmóvil sobre la cama, por lo que Ariel se acerca y examina cuidadosamente su estado. Tras observarla, confirma que está sometida a un lavado de cerebro extremadamente poderoso. Laranoa recibe sus palabras con desconfianza, pero Ariel le asegura que su magia curativa se encuentra entre las mejores, y añade que solo una entidad podría haber provocado algo semejante. Schniesel comprende de inmediato que se refiere al falso creador, y asimila en silencio aquella enorme revelación, mientras Ariel pregunta si quieren que la cure de una vez. Entonces cierra los ojos para concentrar su poder divino. Ante la mirada llena de esperanza y ansiedad de Laranoa, Ariel extiende una mano y comienza a canalizar su magia sagrada. Tras hacer girar su bastón para activar el hechizo, libera una inmensa explosión de luz divina que provoca un dolor insoportable en la hermana manipulada. El Mia grita mientras la magia oscura se resiste violentamente a ser expulsada, haciendo que Laranoa, aterrorizada, grite desesperadamente el nombre de su hermana. La princesa le pregunta, presa del pánico, si aquel doloroso tratamiento realmente está funcionando. Sanada responde con nerviosismo que no les queda otra opción que confiar en la santa. Aún así, la princesa de los elfos oscuros continúa dudando, consumida por la preocupación. Mientras tanto, Schniesel decide con frialdad que eliminará a el Mia si la cura fracasa. Laranoa contempla horrorizada cómo su hermana se retuerce de dolor, al tiempo que Ariel comprende que la magia de control mental está contraatacando. La santa descubre que alguien dejó una peligrosa trampa oculta dentro de la mente de el Mia, activando una violenta oleada de energía oscura que hace que la pobre joven grite entre terribles dolores. Sanada advierte que todo aquello podría ser una trampa, mientras Laranoa les suplica desesperadamente que detengan el peligroso tratamiento. Sin embargo, Ariel insiste en que solo necesita un poco más de tiempo. Con total sinceridad, les ruega que confíen en ella una sola vez, asegurando que desea salvar a ese preciado miembro de la familia tanto como ellos. Laranoa solo puede contemplarla con los ojos llenos de lágrimas, profundamente conmovida por sus palabras. El Mia lanza un desgarrador grito mientras la magia oscura se descontrola violentamente, destrozando los hilos de sombra gracias a una fuerza física descomunal, hasta que consigue liberarse por completo y se abalanza hacia adelante dominada por una furia ciega. Laranoa corre desesperadamente para intentar detener a su hermana, dejando a la santa completamente paralizada por la sorpresa. Schniesel no puede creer que haya atravesado su magia de sombras como si fuera papel, justo cuando la mano de el Mia, envuelta en oscuridad, se lanza hacia él. El ataque toma completamente desprevenido a nuestro protagonista, que rara vez pierde la compostura. En un instante, el Mia acorta la distancia y lo agarra con fuerza del cuello de la ropa, mientras aprieta su muñeca con una fuerza monstruosa que deja a todos sin aliento. Ariel observa la escena con fascinación, convencida de que ese es el auténtico poder de un salvador, mientras Schniesel le grita desesperadamente que deje de mirar y use su magia de una vez. Ariel responde con una alegre señal de la paz y promete mostrar el verdadero poder de su magia sagrada. De repente, un gigantesco rayo divino cae desde el cielo, disipando por completo la magia oscura mientras el Mia pierde el conocimiento y cae en un sueño tranquilo. Ariel esboza una suave sonrisa, feliz de haber conseguido liberar a el Mia del hechizo. Laranoa corre de inmediato para sostener a su hermana antes de que caiga al suelo. El Mia se desploma con seguridad en sus brazos, finalmente liberada del doloroso lavado de cerebro. Schniesel observa la escena con alivio y admite que la santa realmente estaba a la altura de su reputación. Ariel respira con dificultad por el enorme agotamiento, confesando que romper la maldición impuesta por el creador fue muchísimo más difícil de lo esperado. Mientras el Mia descansa por fin en paz, todo el grupo deja escapar un profundo suspiro de alivio, pero de repente un extraño residuo de energía oscura comienza a elevarse en el aire. La santa fija inmediatamente la mirada en aquel fenómeno al percibir que una presencia maligna aún permanece allí. La inquietante niebla negra se concentra junto al cuerpo de la hermana dormida, creciendo rápidamente hasta convertirse en una enorme y aterradora esfera de pura energía oscura. Schniesel y Sanada comienzan a sudar con nerviosismo, incapaces de comprender aquel inesperado giro de los acontecimientos, mientras Ariel murmura con evidente desagrado que aquella magia desprende un hedor repulsivo. La siniestra sombra empieza a retorcerse violentamente, como si estuviera a punto de invocar algo, hasta revelar en su interior a una extraña entidad de un solo ojo oculta entre la oscuridad. Entonces, una voz escalofriante resuena por toda la habitación, exigiendo saber qué está haciendo Ariel. La oscura niebla reconoce de inmediato a Schniesel y pronuncia su nombre con furia y sorpresa. Lo desprecia llamándolo un simple jefe oculto por haberse atrevido a interferir en sus planes. La misteriosa entidad incluso amenaza a Ariel por haberse burlado de su magia, haciendo que ella empiece a sudar con nerviosismo. Tras lanzar una última advertencia, la niebla oscura comienza a desvanecerse lentamente hasta desaparecer por completo. Un pesado silencio invade la habitación después de su partida. Sanada entra en pánico al comprender que el falso creador conoce el secreto de Schniesel como jefe oculto. Laranoa pregunta con nerviosismo si aquella voz pertenecía realmente al falso creador. Ariel deja escapar una risa nerviosa al darse cuenta de que, después de todo lo ocurrido, probablemente ya no podrá regresar a la iglesia. De pronto, el Mia emite un leve gemido mientras comienza a abrir lentamente los ojos. Laranoa corre de inmediato hacia ella y la abraza con todas sus fuerzas, mientras el Mia levanta la mirada débilmente y por fin reconoce a su hermana mayor. Confundida, observa a
a su alrededor, incapaz de comprender cómo ha recuperado la libertad. Laranoa rompe a llorar, completamente desbordada por el alivio y la felicidad. Sanada y Schniesel contemplan la escena en silencio, aunque ambos notan que la apariencia física de Elmia sigue siendo diferente. Sin esperar a que termine el emotivo reencuentro, Schniesel da un paso al frente y comienza a hacer preguntas. Elmia entra inmediatamente en pánico al recordarlo como aquel aterrador hombre vestido de negro con un poder abrumador. Con total calma, él le pregunta por qué una demi-humana como ella terminó sirviendo como caballera de los humanos. Ella baja la cabeza mientras intenta reconstruir los fragmentos de sus recuerdos. Con voz débil, explica que una fuerza inmensa y desconocida estaba controlando por completo su mente. Schniesel le pregunta si recuerda algún otro detalle relacionado con aquel lavado de cerebro. Entonces Elmia recuerda haber escuchado una misteriosa voz resonando constantemente dentro de su cabeza. Aquella voz repetía una y otra vez que debía apoderarse del poder divino oculto en las profundidades de esa tierra. Sanada y Schniesel comprenden de inmediato que el falso creador pretende absorber el poder de un dios maligno. Si lograra controlar a esa deidad oscura, tendría el poder suficiente para dominar el mundo entero. Mientras tanto, una agotada Ariel pregunta con una adorable sonrisa si por fin ha conseguido demostrar que puede serles de utilidad. Schniesel responde de mala gana que, al menos, los resultados no estuvieron mal, provocando que Sanada se burle de su actitud cada vez más amable. Ariel se llena de alegría y agradece con una dulce sonrisa aquel inusual cumplido por parte de nuestro protagonista. Schniesel desvía la mirada y le pregunta a la princesa de los elfos oscuros qué opina de todo aquello. Laranoa, incapaz de contener la emoción, abraza con fuerza a su hermana mientras llora de felicidad. Los tres observan en silencio el conmovedor reencuentro entre las hermanas, mientras Elmia se aferra con fuerza a la manga de Laranoa y, entre lágrimas, le susurra palabras de agradecimiento. Poco después, todavía llorando, dirige una sincera muestra de gratitud a la santa por haberle salvado la vida. Ariel le responde con una cálida sonrisa, feliz de haber podido ayudar. Más tarde, todos se sientan a compartir unas bebidas calientes. Aprovechando el momento, Schniesel pide explicaciones y quiere saber por qué Ariel dio tantas vueltas antes de acercarse a ellos. Ariel confiesa que desde hace mucho tiempo sentía que había algo profundamente extraño dentro de la iglesia. Quería descubrir la verdad, pero el falso creador siempre encontraba la manera de impedirlo. Schniesel reflexiona sobre cuál será el siguiente movimiento del falso creador. Consciente de que la situación se vuelve cada vez más peligrosa, Ariel explica que una inmensa energía oscura la atrajo hasta aquellas tierras. También admite que permaneció dentro de la iglesia únicamente para descubrir la verdad. Después de vivir rodeada de las mentiras de la iglesia, finalmente comprendió que los demi-humanos no eran monstruos, sino personas de buen corazón. Advierte que el próximo objetivo del falso creador será, sin duda, el territorio de los demi-humanos. El grupo escucha atentamente mientras asimila la gravedad de aquella amenaza. Schniesel sonríe con desdén, comenzando a elaborar un plan para afrontar la situación. Con una sonrisa confiada, propone adelantarse a los movimientos del falso creador y sorprenderlo primero. Sanada comprende con nerviosismo que tendrán que esperarlo en el templo del supuesto dios maligno para atenderle. Una emboscada. Elmia interviene de repente, visiblemente inquieta por lo arriesgado que resulta aquel plan. Laranoa corrige rápidamente a Ariel y le pide que no llame dios maligno a la deidad que veneran. Ariel se disculpa de inmediato, admitiendo que utilizó el término con el que los humanos suelen referirse de forma prejuiciosa a esa deidad. Sanada nota que Schniesel está mucho más serio de lo habitual y perdido en sus pensamientos, por lo que le pregunta si realmente se encuentra bien. En el fondo, teme que el poder del dios de los demi-humanos pueda convertir a Schniesel en el jefe final de esta historia. Sin embargo, Schniesel responde con total tranquilidad que no hay absolutamente nada de qué preocuparse. Las chicas observan cómo ambos conversan en voz baja, completamente confundidas por sus constantes referencias a otro mundo, hasta que el grupo finalmente llega a la entrada del enorme templo. Laranoa explica que aquel lugar es el santuario sagrado donde descansa pacíficamente la deidad de su pueblo, advirtiéndoles que poderosos monstruos custodian la zona mientras se preparan para entrar. Ariel examina el antiguo templo con una expresión de evidente inquietud, al percibir una presencia gigantesca oculta entre las sombras. De pronto, un colosal golem de piedra bloquea el camino, haciendo que Sanada explique la historia del juego sobre el dios demi-humano sellado. Laranoa inclina la cabeza sin entender absolutamente nada de aquellos términos propios de los videojuegos, preguntándose de qué están hablando esos extraños humanos. Aún así, el grupo continúa avanzando hacia el interior de las inmensas y silenciosas ruinas, manteniéndose alerta mientras exploran el antiguo santuario. De repente, enormes entidades sombrías emergen de la oscuridad, fijando sus brillantes ojos sobre los intrusos que acaban de entrar. El grupo se queda completamente inmóvil al percibir que aquellas inquietantes criaturas los están observando, mientras innumerables ojos resplandecientes los acechan desde las sombras. Laranoa permanece en absoluto silencio, procurando no provocar a aquellas aterradoras entidades. Las gigantescas sombras se alzan sobre nuestros protagonistas, dominando por completo las antiguas ruinas. Sanada comenta que esas criaturas parecen rivales muy peligrosos, mientras Ariel deja escapar un pequeño gemido de miedo. Laranoa les advierte que oculten cualquier intención hostil si quieren evitar un enfrentamiento. Con extremo cuidado, el grupo avanza de puntillas procurando no hacer el menor ruido. Poco a poco se internan aún más en el inmenso y antiguo templo. Ariel susurra con nerviosismo que siente una presencia observándolos desde lo alto, haciendo que
que Laranoa se sobresalte al comprender que realmente alguien los está vigilando. Sanada se queda completamente atónito al darse cuenta de que su guía no tiene la menor idea de hacia dónde va. Mientras Laranoa se ríe con nerviosismo y admite que ella también está totalmente perdida. Ariel entra en pánico al descubrir el terrible sentido de la orientación de su guía, mientras los chicos observan la escena en silencio, hasta que Schniesel decide examinar cuidadosamente los antiguos muros de piedra en busca de alguna pista. Al posar la mano sobre los ladrillos, reconoce de inmediato aquella legendaria mazmorra gracias a los conocimientos que conserva del juego, mientras Sanada lo observa con curiosidad. Con total seguridad, Schniesel señala la ubicación de un pasadizo secreto, dejando a las chicas completamente desconcertadas por todo lo que sabe, antes de disponerse a abrir la entrada oculta. Con un simple toque, la pesada pared de piedra se derrumba y revela un túnel escondido. Las chicas no pueden ocultar su asombro y celebran maravilladas lo que parece otro de los increíbles trucos del jefe final Schniesel. Schniesel bromea diciendo que, por una vez, su compañero sí ha resultado útil, a lo que Sanada responde con una sonrisa orgullosa, recordándole que fue él quien diseñó aquel mapa. Laranoa los observa con una expresión cada vez más desconfiada, dándose cuenta de que había ignorado lo extraño que resulta ese supuesto creador. No puede evitar preguntarse quién es realmente Sanada para acompañar tan de cerca a su salvador. Mientras tanto, Ariel contempla con entusiasmo el impresionante pasadizo oculto, comparando alegremente aquella exploración de la mazmorra con las bases secretas en las que jugaba cuando era niña. Schniesel se sorprende al descubrir que una santa hiciera ese tipo de cosas, pero Ariel simplemente responde con una risita traviesa. Él le dirige una breve mirada, todavía incapaz de confiar plenamente en ella, convencido de que oculta un secreto muy importante. Finalmente, el grupo encuentra a la deidad de los demi-humanos dormida y queda completamente sobrecogido ante su colosal presencia. La divinidad permanece profundamente dormida, por lo que Schniesel pregunta en voz baja si realmente esa es la deidad que veneran. Ariel estremece al percibir una concentración de energía mágica descomunal, mientras Sanada comenta que se encuentran frente a la deidad más poderosa de todas. Laranoa cae inmediatamente de rodillas con el mayor respeto, suplicando perdón por haber llevado a unos forasteros hasta aquel santuario sagrado. Durante unos instantes, el silencio domina por completo el lugar, hasta que el gigantesco ojo de la deidad se abre de golpe. La inmensa divinidad se alza sobre los diminutos protagonistas, observándolos desde las alturas con una expresión completamente inexpresiva, haciendo que Schniesel sude bajo aquella intimidante mirada. Entonces pregunta con frialdad qué asuntos trae la princesa de los elfos oscuros ante su presencia, mientras nuestro protagonista analiza discretamente el inmenso poder de la deidad. El gigantesco ojo termina fijándose directamente en él con evidente curiosidad, haciendo que las chicas contengan la respiración, incapaces de apartar la vista, mientras Ariel espera nerviosa para descubrir qué ocurrirá a continuación. De pronto, el enorme ojo desvía su atención hacia la santa, y exige con evidente enfado saber por qué se han atrevido a introducir a un miembro de la iglesia humana en aquel lugar sagrado. Ariel entra en pánico, mientras Laranoa explica desesperadamente que solo han venido para advertirle de un grave peligro. Sin embargo, la gigantesca deidad permanece completamente impasible ante sus palabras. La deidad exige saber por qué un grupo tan extraño se ha reunido frente a ella. Sin dudarlo, Schniesel da un paso al frente y afirma que tiene varias preguntas que hacerle. Lo primero que quiere saber es por qué un humano como él despertó el poder de la magia oscura. Después le pregunta directamente si fue ella quien le otorgó ese poder, dejando a las chicas completamente aterradas por semejante atrevimiento. Todas intentan detenerlo a toda prisa, advirtiéndole que no provoque a una auténtica deidad. Sanada, por su parte, solo deja escapar un largo suspiro, acostumbrado a la falta de tacto de su amigo, mientras piensa para sí mismo que, pese a su inmenso poder, la mente de aquella deidad sigue siendo la de una niña. La antigua divinidad guarda silencio unos instantes antes de señalar a Schniesel y declarar que él es el héroe legendario de su pueblo. Schniesel cuestiona esa afirmación, recordando que los héroes normalmente pertenecen a la humanidad, pero la deidad insiste con absoluta seguridad en que él es el verdadero salvador del mundo. Schniesel solo puede mirarla, completamente incapaz de creer lo que acaba de escuchar, mientras Ariel intenta asimilar aquel inesperado giro de los acontecimientos. Una violenta descarga de relámpagos divinos estalla de repente a su alrededor, envolviendo a la aterrorizada santa mientras insiste una y otra vez en que Schniesel no puede ser el héroe. Laranoa y Schniesel observan desconcertados como Ariel pierde el control, mientras una inmensa energía sagrada se desata violentamente a su alrededor. Sanada comprende de golpe que la santa está programada para proteger al héroe legendario. Ariel se lleva las manos a la cabeza y se queja de que su sistema parece haber sufrido un extraño fallo. Entre gritos, exclama que su sistema la está obligando a reconocer a Schniesel como su héroe. La pobre santa lucha desesperadamente por resistir aquella abrumadora compulsión mágica que intenta apoderarse de ella. De pronto, violentas descargas de energía pura resquebrajan el aire a su alrededor. Laranoa lanza un grito de horror absoluto mientras llama desesperadamente a la santa por su nombre. Entre lágrimas, Ariel explica que su cuerpo se mueve completamente contra su propia voluntad. Una caótica energía mágica envuelve por completo su tembloroso cuerpo. Schniesel contempla la escena totalmente incrédulo ante aquel inesperado giro de los acontecimientos. La antigua deidad observa en silencio la violenta tormenta de magia que se desata frente a ella. De repente, la divinidad dirige una mirada cargada de furia hacia
hacia el grupo, y exige saber si han venido con la intención de hacerle daño. Al mismo tiempo, enormes pilares de magia oscura brotan violentamente por todo el lugar, destrozando el antiguo templo de piedra hasta reducirlo a escombros. Mientras tanto, el falso creador aparece lentamente en medio del caos con una sonrisa arrogante, dispuesto a someter a la santa y apoderarse del poder de la deidad. La deidad los maldice por recurrir a un ataque tan cobarde y traicionero. Mientras Ariel sigue gritando desesperadamente que su cuerpo actúa por sí solo, la gigantesca diosa permanece sobre ellos con una expresión completamente inexpresiva, ordenando con absoluta frialdad que todos mueran. Una inmensa descarga de energía se precipita contra el grupo, mientras Ariel suplica entre gritos que no lo está haciendo por voluntad propia. El devastador ataque impacta con una fuerza descomunal, levantando violentas ondas de choque y enormes nubes de polvo. Ariel gime de dolor, completamente sobrepasada por el inmenso poder que la domina. Entonces comprende que su magia sagrada resulta totalmente inútil frente a aquella fuerza. De repente, Estiniesel se adelanta para protegerla, dejando a Laranoa completamente atónita. Ariel levanta la mirada con los ojos muy abiertos mientras nuestro protagonista se prepara para enfrentarla. Furia de la deidad. Estiniesel anula con facilidad la gigantesca descarga y permanece totalmente impasible. La enorme divinidad lo observa en absoluto silencio, mientras Laranoa contiene el aliento al ver que aquel devastador ataque acaba de desaparecer en el aire. La antigua diosa esboza una sonrisa, claramente divertida por el poder que acaba de demostrar. Nuestro protagonista se acerca con calma hasta la temblorosa santa, y le da un golpe en la cabeza para hacerla reaccionar. Sanada y Laranoa se quedan completamente sin palabras ante la naturalidad con la que la trata, mientras Ariel se queja de que haya golpeado a una chica y Estiniesel le exige explicaciones. Él la reprende y le ordena que no permita que un ridículo fallo del sistema controle su cuerpo, haciendo que Ariel infle las mejillas e intente justificarse con una excusa poco convincente. Entonces la santa se sorprende al descubrir que por fin puede volver a mover su cuerpo con libertad, completamente aliviada de que aquel extraño error del sistema haya desaparecido. La gigantesca deidad continúa observándola en silencio. Ariel se inclina de inmediato y se disculpa una y otra vez por todo el caos que ha provocado. Explica desesperadamente que su cuerpo se estaba moviendo por su cuenta, mientras Estiniesel interviene y le pide a la diosa que la perdone. La enorme divinidad lo contempla en silencio, tratando de comprender aquella inesperada petición. Estiniesel adopta una expresión seria y declara que tiene una pregunta importante que hacerle. La diosa dirige toda su atención hacia él, esperando escucharla. Entonces Estiniesel exige saber por qué los humanos persiguen constantemente a los demi-humanos y a quienes utilizan magia oscura. Laranoa escucha en profundo silencio mientras Estiniesel espera su respuesta. La diosa explica que el dios de los humanos se alimenta de la fe y para fortalecerla necesita crear un enemigo común. Para justificar sus interminables cruzadas, declararon que los demi-humanos y la magia oscura representaban el mal absoluto. Al combatir contra esa amenaza fabricada, los humanos terminaban uniéndose ciegamente bajo el estandarte de la iglesia, fortaleciendo así su fe y devoción hacia aquel falso dios. Ariel escucha todo con absoluto horror al comprender que la entrega de toda su vida estuvo construida sobre una enorme mentira. Contempla sus propias manos, completamente destrozada, mientras Sanada entra en pánico al darse cuenta de que jamás escribió una historia tan oscura dentro de su juego. Sanada advierte a Estiniesel que permanezca alerta, sospechando que la diosa podría estar manipulándolo con información falsa. Ignorando su advertencia, Estiniesel exige saber por qué lo llamó héroe. Sin rodeos, pregunta qué significa realmente ese título. La diosa explica que fue creado para enfrentarse a la tiranía de los humanos. Ariel permanece en silencio, completamente abrumada por aquella historia tan trágica. La divinidad revela que el poder de Estiniesel aumenta al absorber la tristeza y la ira que existen en el mundo. Esa energía oscura se vuelve más poderosa con cada nuevo acto de crueldad cometido por los humanos. Estiniesel asimila aquella inquietante verdad con una expresión sombría. Enfurecido, pregunta si permitieron deliberadamente que sufriera la persecución de los humanos. La diosa admite en silencio que esa era la única opción que tenían para proteger a su pueblo. Estiniesel permanece callado mientras intenta aceptar aquella cruel realidad, llegando a la conclusión de que tanto los dioses humanos como los demi-humanos son igual de egoístas. Sanada comienza a sudar con nerviosismo al comprender que nada de aquella oscura historia existía en el juego original, lo que significa que la configuración del mundo ha sido alterada por completo. Entonces comprende que todo debe ser obra del falso creador. De repente, una voz escalofriante resuena por todo el gigantesco templo, con una sonrisa llena de arrogancia. El falso creador pregunta qué están haciendo nuestros protagonistas en su territorio. Poco después aparece ante ellos con una expresión tan presuntuosa como provocadora, sorprendiendo por completo al grupo. Ariel abre los ojos con incredulidad al reconocer de inmediato a su propio creador. Laranoa se pone en guardia al percibir la abrumadora oscuridad que emana de él, mientras el falso creador pregunta con una sonrisa burlona si realmente creen que pueden detenerlo. Sanada rompe a sudar en cuanto lo reconoce. Con voz temblorosa, murmura el nombre de su antiguo jefe, incapaz de creer lo que está viendo. Estiniesel le pregunta en voz baja si de verdad conoce a ese hombre, haciendo que Sanada recuerde que era un jefe tóxico que siempre se apropiaba del mérito del trabajo ajeno. Entonces, el arrogante villano pronuncia el nombre de Sanada con una sonrisa de satisfacción, confirmando que sigue siendo el mismo jefe autoritario, egocéntrico y despreciable de siempre. Estiniesel comprende que ese
hombre también es un reencarnado procedente del mundo original de Sanada, y clava la mirada en él, dispuesto a enfrentarlo. De repente, el falso creador muestra una expresión de auténtica sorpresa. Exige saber cómo es posible que Stniesel conozca el término jefe oculto. Sanada se tensa al ver que su antiguo jefe empieza a unir todas las piezas, mientras el villano comienza a sospechar que Stniesel también podría ser un alma reencarnada. De pronto se detiene y pregunta directamente si Stniesel es, en realidad, su antiguo empleado Sanada. Stniesel permanece completamente en silencio y deja que sea su compañero quien afronte aquella incómoda situación. El despreciable ex jefe deja escapar una risa burlona y condescendiente, hasta terminar estallando en una sonora carcajada al comprender la verdad. Entre risas, se burla de Sanada por haber muerto trabajando hasta el agotamiento para acabar reencarnando en ese mundo. Aquellas palabras golpean con fuerza a Sanada, quien queda completamente destrozado al enfrentar la cruel realidad de su propia muerte. Su antiguo jefe, con una sonrisa llena de arrogancia, comenta que Sanada siempre fue demasiado fácil de doblegar, e incluso se burla ofreciéndole recuperar su antiguo puesto de trabajo, riéndose como el auténtico villano corporativo que es. Sanada rompe a sudar al darse cuenta de que su incompetente ex jefe cree que él y Stniesel son la misma persona, mientras Laranoa y Elmia observan completamente confundidas aquel extraño reencuentro entre antiguos compañeros de trabajo. El villano revela con total naturalidad que aquellos peculiares humanos provienen de otro mundo, haciendo que Laranoa entrecierre los ojos con evidente desconfianza. Él incluso felicita a la princesa de los elfos oscuros por ser más perspicaz de lo que esperaba, para luego recordarle fríamente que, al final, no es más que un conjunto de datos dentro de un juego. Ariel y Laranoa abren los ojos con sorpresa, incapaces de comprender aquellas extrañas referencias a los videojuegos, cuando el villano señala directamente a la santa y la desprecia llamándola un personaje inútil e inservible. La gigantesca diosa permanece completamente en silencio. Mientras tanto, el despreciable ex jefe presume de tener el control absoluto sobre todo aquel mundo. Sanada escucha sus palabras con un profundo sentimiento de repulsión mientras lo oye obsesionarse con el poder. Entre carcajadas, el villano afirma que todos los habitantes de ese mundo no son más que simples datos de un videojuego. Sanada le responde con una mirada llena de desprecio, completamente harto de escuchar sus absurdos discursos. Embriagado por su propia arrogancia, el falso creador continúa riéndose mientras disfruta de su interminable monólogo. Entonces Stniesel da un paso al frente con una sonrisa confiada, claramente divertido por el inmenso ego de aquel sujeto. Las chicas observan la escena sin atreverse a moverse. Laranoa susurra el nombre de Stniesel con admiración mientras él se prepara para enfrentarse al villano. Sanada lo contempla con evidente nerviosismo, esperando que su amigo esté listo para la batalla. En silencio, Sanada medita la arrogante propuesta que acaba de hacerle su antiguo jefe antes de... De pronto, Sanada deja escapar una leve sonrisa, como si finalmente hubiera comprendido algo. Mientras tanto, el arrogante villano extiende la mano y les propone trabajar a su lado, prometiéndoles compartir generosamente el poder absoluto que posee sobre aquel mundo. Stniesel lo observa con una mirada fría e indiferente, y avanza tranquilamente como si fuera a aceptar el apretón de manos. Las chicas contienen el aliento, horrorizadas por lo que creen que está a punto de ocurrir, pero, en lugar de estrecharle la mano, Stniesel libera una brutal explosión de magia oscura, destrozando la mano del falso creador y arrancándole un desgarrador grito de dolor. El villano herido lo fulmina con la mirada y exige, completamente furioso, saber qué acaba de hacer. Stniesel responde con una sonrisa burlona, rechazando por completo aquella ridícula oferta. Después declara que el único compañero que necesita es ese entrometido de su amigo. El falso creador cae de rodillas mientras se aferra a su mano destrozada. Levanta la vista, completamente incrédulo, y acusa a Stniesel de haberlo engañado. Nuestro protagonista responde con absoluta frialdad que jamás formaría equipo con alguien tan basura. El enfurecido ex jefe continúa gritándole, convencido de que sigue hablando con Sanada. Con una sonrisa confiada, Stniesel aclara que él no es la misma persona que su amigo, dejando al villano totalmente paralizado por aquella inesperada revelación. Entonces, un sudor frío comienza a recorrerle el rostro al comprender por fin la verdad. Finalmente se da cuenta de que Sanada está, en realidad, justo al lado de aquel aterrador jefe oculto. Aún así, el arrogante ex jefe sonríe con suficiencia y decide demostrar el verdadero alcance de sus poderes de administrador, regenerando instantáneamente su mano destrozada mediante unos extraños códigos de administrador que alteran la realidad. Laranoa abre los ojos con absoluta incredulidad al ver cómo el brazo del villano se regenera por completo. Mientras presume con arrogancia, el villano afirma que todo aquel mundo le pertenece por completo. Stniesel responde con total calma que bastaría con aplastarle el corazón para impedir que vuelva a regenerarse. Aquellas palabras hacen que el falso creador se estremezca de auténtico miedo. Desesperado, amenaza con destruirles el cerebro si se atreven a dar un paso más. Pero Stniesel permanece totalmente impasible ante una amenaza tan patética. Ariel y Laranoa observan el tenso enfrentamiento conteniendo la respiración, mientras Elmia no puede evitar preocuparse por lo que está a punto de suceder. De repente, Ariel y Elmia se llevan las manos a la cabeza, retorciéndose de un dolor insoportable. Incluso, el propio falso creador comienza a sudar bajo la enorme presión, mientras la gigantesca diosa percibe la presencia de un extraño poder que no pertenece a ningún ser humano. Sanada entra en pánico al comprender que se trata de una habilidad de lavado de cerebro destinada a someterlos a todos
2, y empieza a buscar desesperadamente la forma de romper ese control mental. Ariel comprende que su magia sagrada puede anular aquel lavado de cerebro, por lo que el desesperado villano le ordena que los salve. Sin embargo, la santa solo vacila, completamente destrozada, y cae de rodillas al comprender que toda su vida de fe había estado edificada sobre una mentira. El falso creador la observa sin poder creer lo que está ocurriendo, empapado en sudor. Ariel termina derrumbándose por completo, convencida de que su existencia ya no tiene ningún sentido, lo que provoca que el villano le grite furioso para obligarla a reaccionar. Sin perder un instante, ordena a sus caballeros ejecutores, sometidos por el lavado de cerebro, que se preparen para lanzar un ataque a gran escala, dándoles la orden de eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Ariel se aferra desesperadamente la cabeza mientras el peso de la verdad termina por destrozar su espíritu, y cae débilmente al suelo al comprender por fin el verdadero significado de las advertencias que su amiga le hizo en el pasado. Mientras tanto, su mente regresa a un tranquilo recuerdo en una apacible mansión, donde utilizaba su magia sagrada para curar a niños heridos. Uno de aquellos pequeños contempla su pierna completamente sana con una expresión de absoluto asombro, y agradece a su bondadosa salvadora con una brillante e inocente sonrisa. Ariel le pide con dulzura que tenga cuidado antes de verlo marcharse corriendo para seguir jugando. Cuando una familiar caballera con una resplandeciente armadura se acerca y comenta lo tranquila que está la zona, la santa sonríe llena de alegría y reconoce al instante a su querida amiga, Ludmilla. Ariel le pregunta en tono juguetón si se está escapando del trabajo, pero Ludmilla responde que protegerla también forma parte de sus obligaciones. Ariel infla las mejillas por la broma, aunque su amiga enseguida rompe a reír. De pronto, la expresión de Ludmilla se vuelve melancólica y le advierte que quizá no vuelvan a verse. Ariel abre los ojos con incredulidad, completamente sorprendida por aquellas palabras. Ludmilla le explica que ha sido reasignada a los caballeros ejecutores para participar en la guerra que está por comenzar. La noticia deja a la joven santa completamente sin palabras, que baja la mirada en un profundo silencio al comprender que aquellos días de paz han llegado a su fin. Ariel intenta animarla diciéndole que ese ascenso solo demuestra lo fuerte que es. Sin embargo, Ludmilla baja la cabeza y confiesa que, en realidad, esa misión le provoca una enorme inquietud. Entonces le hace una inesperada pregunta: si los caballeros ejecutores realmente conservan su libre albedrío. Ariel permanece inmóvil, completamente impactada por el peso de aquella pregunta. Ludmilla explica que siempre creyó que los caballeros ejecutores eran guerreros orgullosos y honorables, igual que su tío. Sin embargo, últimamente él se comporta como una marioneta vacía, completamente desprovista de emociones. Por eso empieza a sospechar que aquel inquietante nuevo creador podría estar detrás de su extraño comportamiento. Ariel intenta restarle importancia con una risa nerviosa, sugiriendo que quizás solo se deba a su duro entrenamiento. Ludmilla guarda silencio, claramente poco convencida por aquella explicación. Tras soltar un suspiro, intenta persuadirse de que simplemente está pensando demasiado. Finalmente sonríe y le pide a Ariel que olvide todo lo que acaba de decir. Sin embargo, sus peores temores terminan haciéndose realidad cuando su amiga se convierte en una marioneta sin voluntad, mientras aquellos caballeros sometidos por el lavado de cerebro se preparan para eliminarlos siguiendo las órdenes de su amo. Ariel se disculpa entre lágrimas con su amiga al comprender que ignoró todas las señales evidentes de corrupción. En aquel mundo, sus lágrimas caen sobre el frío suelo de piedra mientras grita desesperada, odiándose por haber sido tan inútil. La intensidad de la situación incluso hace que Schniesel apriete los dientes con incomodidad. Entonces le grita a la santa que deje sus arrepentimientos para después y actúe de una vez. Pero Ariel levanta la mirada completamente destrozada y responde entre sollozos que ya es demasiado tarde. Finalmente ha comprendido que el dios al que dedicó toda su vida era, en realidad, una entidad maligna. Ariel llora sin saber ya en quién puede confiar, pero Schniesel le responde a gritos que él se encuentra exactamente en la misma situación. Ariel alza la vista, sorprendida por aquel repentino estallido. Nuestro protagonista explica que él también fue utilizado y explotado constantemente, obligado a trabajar sin descanso desde que era apenas un niño. Entonces recuerda cómo los nobles codiciosos siempre lo trataron como una simple herramienta, ya que lo único que les importaba era aprovecharse de su extraordinario talento. Luego desvía la mirada y afirma que aquel mundo entero está completamente corrompido, dejando a Sanada observándolo con una expresión seria. Pero nuestro protagonista aún no había terminado de hablar. Ariel levanta la vista, totalmente cautivada por sus palabras, cerrando los ojos con fuerza para contener las lágrimas. Schniesel recuerda cómo toda su vida fue utilizado por los demás, y proclama con firmeza que jamás volverá a dejar que ningún dios egoísta controle su destino. Mientras contempla el horizonte, jura que cambiará aquel mundo desde sus cimientos, dejando a Ariel repitiendo aquellas palabras con absoluta incredulidad. Laranoa lo observa completamente impresionada por la imponente determinación que transmite. Schniesel aprieta el puño y admite que, por ahora, el poder que posee todavía no es suficiente. Entonces extiende la mano con decisión y les pide que le presten su fuerza. Ariel baja la mirada al comprender que él siempre había estado luchando contra un destino cruel. Schniesel espera en silencio su respuesta definitiva, y Ariel finalmente extiende la mano hacia él, decidiendo confiar en su voluntad pese a todas sus dudas. Una nueva determinación ilumina su rostro, dispuesta a apoyarlo hasta el final, mientras declara que le demostrará de lo que es capaz una verdadera santa. De repente, su magia sagrada comienza a resistir aquella fuerza opresiva. El falso
falso creador estalla en carcajadas, asegurando que todos sus esfuerzos son completamente inútiles, mientras Laranoa lucha por mantenerse en pie bajo la enorme presión del enfrentamiento. Aunque Laranoa apenas logra resistir la presión, Ariel le responde con una sonrisa confiada que ese mundo no le pertenece. Schniesel permanece firme mientras la magia sagrada de la santa neutraliza los poderes del falso creador, provocando que el arrogante villano grite presa del pánico al ver cómo sus habilidades dejan de funcionar. Ariel declara con orgullo que ninguno de ellos volverá a ser una marioneta sin voluntad, dejando al falso creador empapado en sudor mientras todos sus planes perfectos se desmoronan frente a sus ojos. Schniesel simplemente suelta una risa de desprecio, disfrutando del lamentable estado de desesperación de su enemigo. Sanada bromea diciendo que quien realmente necesita un lavado de cerebro es su antiguo jefe, lo que hace que el enfurecido villano estalle en gritos, quejándose de que todos arruinan constantemente sus planes. Entonces mira la pantalla de su teléfono y les advierte que sus poderes de administrador van mucho más allá del simple lavado de cerebro. Mientras una inmensa oleada de energía oscura estalla violentamente a su alrededor, presume que ya ni siquiera necesita el poder del jefe oculto para aplastarlos. Esto deja a Schniesel y a Sanada observando con sorpresa aquella extraña transformación, cuando el despreciable ex jefe muta en una gigantesca serpiente monstruosa, dispuesto a desatar todo su poder.